Keima Al-Jamil apretó con fuerza su tarjeta de embarque mientras la sobrecargó. Elena Stevens se cernía sobre él. Su voz cortó el silencio de la cabina. Señor, necesitamos este asiento para otro pasajero. La cabina de clase business enmudeció. Keim, CEO de Geaisan Capital, acababa de cerrar un acuerdo de 120 millones de euros con Oria Líneas Aéreas, la misma aerolínea que ahora le exigía mudarse a turista. Mientras dos agentes de la Guardia Civil se acercaban con sus manos cerca de las fundas de sus armas, el móvil de Keim vibró. El primer pago de 25 millones de euros acababa de ser confirmado, con hielo en las venas. Presionó revertir transacción. Antes de sumergirnos en esta impactante historia de clasismo y abuso de poder, decidme desde dónde estáis viendo esto. Si creéis en la justicia y en que las élites deben rendir cuentas, dadle a me gusta y suscribíos para más historias reales de coraje frente al prejuicio. Keim Al-Jamil se ajustó la corbata Armani hecha a medida mientras se acomodaba en el asiento segundo A del vuelo 2045 de Oria Líneas Aéreas, el icónico puente aéreo Madrid-Barcelona. A sus 42 años, este graduado con honores de ESADE Business School se había transformado. Había pasado de ser un chaval de un barrio obrero de Badalona, hijo de inmigrantes marroquíes, a uno de los pocos CEOs de origen migrante en el sector financiero de España. Su firma, Geaisan Capital, gestionaba activos por valor de más de millones, pero la reunión de hoy sería la más importante de su carrera. Durante meses, Keim había estudiado las finanzas de Oria, identificado sus debilidades y elaborado una propuesta para inyectar 120 millones de euros que revolucionarían su envejecida flota. Había reservado este billete de Business Plus hacía semanas, queriendo revisar su presentación durante la corta hora de vuelo hasta la sede de Oria en Barcelona, el Prat, mientras los pasajeros seguían embarcando. Keim sacó su tablet, repasando sus diapositivas meticulosamente preparadas por última vez. Cada gráfico contaba la historia del futuro potencial de Oria con el respaldo de Geaisan. Había ensayado su discurso innumerables veces, anticipando cada posible pregunta. La sobrecargo. Elena Stevens se acercó a su fila. ¿Tarjeta de embarque, señor?, preguntó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Keim se la entregó. Buenos días. Elena le estudió más tiempo del necesario. ¿Y su nombre es? Keim Al-Jamil. Mantuvo su comportamiento profesional, aunque notó que al empresario de traje del otro lado del pasillo no le habían preguntado nada. ¿Y está seguro de que este es su asiento? Su tono tenía un matiz de escepticismo. Sí, estoy seguro. Keim sacó su móvil, mostrando la confirmación digital. Elena forzó una sonrisa. Muy bien, señor. Siguió adelante sin hacerle la copa de cava de bienvenida que había servido a otros pasajeros de business. Lo que Keim no podía ver estaba sucediendo en el galley, la zona de servicio. Borja de la Vega, vicepresidente de operaciones de Oria, había embarcado temprano y llevado a Elena a un lado. Tenemos a un VIP embarcando tarde que necesitará acomodación, había susurrado Borja, señalando sutilmente hacia el asiento de Keim. Ese pasajero del 2A. Asegúrate de verificar sus credenciales a fondo. Borja de la Vega representaba el dinero viejo de Madrid y una mentalidad aún más anticuada. Su familia había estado en la aviación desde que se fundó la compañía y él veía a Oria como su coto privado, su cortijo. La perspectiva de que una firma de inversión dirigida por un moro, aunque fuera español de segunda generación y graduado de ESADE, ganara influencia sobre su aerolínea le hacía apretar la mandíbula. Inicialmente había intentado bloquear la reunión, pero la desesperada necesidad de capital de la compañía había prevalecido sobre sus objeciones. Keim notó que otra azafata se acercaba de nuevo a su fila. Disculpe, señor, ¿me permite ver su tarjeta de embarque una vez más? El sistema muestra cierta confusión. Keim mantuvo la compostura, aunque llevaba 15 años volando en business sin haber enfrentado jamás tal escrutinio. Por supuesto, dijo, presentándola de nuevo. La asistente lo estudió y luego asintió a regañadientes. Gracias, Syed Al-Jamil. Al otro lado de la cabina, Borja sonrió con aire de suficiencia mientras le enviaba un WhatsApp a Ignacio Nacho Ordóñez, su viejo compañero de golf del Real Club de la Puerta de Hierro. Retrasado, pero en camino. Te tengo cubierto. En la terminal, Ignacio Nacho Ordóñez echaba humo frente a la gente de la puerta. ¿Cómo que estoy en turista? Yo siempre vuelo en business. Soy nivel Diamante. Lo siento, Syed Ordóñez, pero el vuelo de hoy está completamente lleno en business.
El rostro de Nacho se congestionó. Comuníqueme con Borja de la Vega ahora mismo. Keim observaba estas interacciones mientras fingía estar absorto en su tablet. Crecer en el barrio de la Salud en Badalona le había enseñado a estar siempre alerta a su entorno. Su madre soltera, que llegó de Tánger, había trabajado limpiando oficinas en la zona franca para mantener su apartamento, sacrificándolo todo por su educación. Intentarán hacerte sentir invisible, le decía siempre. No dejes que lo hagan. Había enfrentado escepticismo en cada paso, desde el consejero escolar que le sugirió formación profesional en lugar de aplicar a la universidad, hasta sus compañeros de ESADE que asumían que estaba allí por alguna cuota de diversidad a pesar de sus notas perfectas, pasando por el banco que le negó su primer préstamo comercial a pesar de un plan de negocios impecable. Cada vez, Keim había respondido de la misma manera, con excelencia y persistencia. Se había graduado el primero de su clase, construyó G-Aisan Capital desde cero y se ganó el respeto de los jugadores más críticos de las 4 torres de Madrid. Su compañía ahora empleaba a más de 200 personas, el 40% de las cuales eran hijos de inmigrantes o minorías a las que él había apadrinado personalmente. El trato de hoy con Oria sería el más grande de G-Aisan, posicionándolos como jugadores principales en la financiación de aerolíneas europeas. El contrato estaba prácticamente firmado, solo necesitaba los apretones de manos finales en la sede del Prat. Keim había dispuesto que la primera cuota de 25 millones de euros se liberara inmediatamente después de las firmas digitales. Como muestra de su compromiso con Oria, Elena se acercó de nuevo. ¿Le apetece una bebida antes de despegar, señor? Su tono era notablemente más frío que cuando se dirigía a otros pasajeros. Agua, por favor, respondió Keim, manteniendo el profesionalismo a pesar de la evidente microagresión, cuando ella regresó con una botella de plástico en lugar de los vasos de cristal que recibieron otros pasajeros de business. Keim simplemente dio las gracias, negándose a ser provocado. La cabina se llenó rápidamente. Keim notó que varios pasajeros lo miraban de reojo y luego desviaban la mirada. Había experimentado esto a lo largo de su carrera, el sutil cuestionamiento de si él pertenecía a espacios premium. Su móvil vibró con un mensaje de su asistente ejecutiva. Ejecutivos de Oria confirmados para las 14. El CEO envía coche al aeropuerto del Prat. Keim sonrió. Pronto, ninguna de estas pequeñas indignidades importaría. El trato lo cambiaría todo, no solo para G-Aisan, sino potencialmente para toda una industria donde la diversidad en los altos mandos seguía siendo abismal. Mientras sonaba el anuncio final de embarque, Keim notó a Borja de la Vega observándolo desde el galley, susurrándole algo a Elena mientras señalaba sutilmente hacia el asiento segundo A. Ella asintió y se acercó a Keim una vez más. Señor, parece que hay un problema con la asignación de su asiento, comenzó, con la voz lo suficientemente alta como para que los pasajeros cercanos oyeran. Keim sintió que se le oprimía el estómago. Reconoció esta táctica, crear un espectáculo público para forzar la sumisión a través de la humillación. Le había pasado antes en restaurantes con estrella Michelin, hoteles de lujo y clubes privados exclusivos, pero nunca en un avión con destino a una reunión donde estaba a punto de convertirse en uno de los mayores inversores de la compañía. No hay ningún problema con mi asiento, respondió Keim con calma, sacando su tarjeta de embarque de nuevo. Asiento 2 amperios, confirmado hace semanas. La sonrisa de Elena se tensó. Tendré que consultar con mi supervisor. Mientras ella se alejaba, Keim vio a Nacho Ordóñez finalmente embarcando, con el rostro enrojecido por el sentimiento de privilegio, mientras se detenía en el galley para hablar con Borja. Ambos hombres miraron hacia Keim, sin molestarse en ocultar su desdén. En ese momento, Keim supo exactamente lo que venía. Había vivido variaciones de esta escena toda su vida. La única diferencia era el escenario. Respiró hondo, centrándose. Pasara lo que pasara, no perdería de vista porque estaba en ese avión. No había luchado para salir de Badalona, llegar a ESADE y a las salas de juntas de Madrid para ser derrotado. Vi un prejuicio tan flagrante. Poco sabía Borja de la Vega que estaba a punto de convertir a uno de los mayores inversores de G-Aisan en el adversario más peligroso de su
Compañía de Ignacio Nacho. Ordóñez irrumpió por el pasillo de clase business, balanceando su maletín de Lewy peligrosamente cerca de otros pasajeros. Su traje a medida de salud bespoke no podía ocultar el enrojecimiento de su rostro mientras localizaba el último asiento que quedaba en clase turista. Esto es absolutamente inaceptable. Gruñó a Elena. ¿Sabes quién soy? Elena bajó la voz. Sinjev Ordóñez, lo entiendo. El Sinjev de la Vega está al tanto de la situación, pues más le vale que lo arregle. Espetó Nacho lo suficientemente alto para que toda la cabina lo oyera. Yo no vuelo en turista, jamás. Keim observó la conmoción mientras revisaba su presentación, notando cómo la tripulación se apresuraba a complacer al pasajero iracundo. Había visto este comportamiento innumerables veces, el privilegio disfrazado de importancia. Borja salió del galley, agarrando el hombro de Nacho. Un ligero malentendido, Nacho. Lo solucionaremos. Lanzó una mirada mordaz hacia Keim y luego le susurró algo a Elena. Con precisión ensayada, Elena se acercó a Keim, su sonrisa profesional pero fría. Señor, tenemos una situación con un pasajero VIP que necesita este asiento en particular. Podemos acomodarlo en nuestra sección turista con un cupón para futuros viajes. Reservé este asiento hace semanas, respondió Keim con calma. Necesito trabajar durante este vuelo. La sonrisa de Elena se crispó. Entiendo, pero le pedimos su cooperación. ¿Puedo preguntar por qué se necesita este asiento en particular cuando hay otros asientos de business disponibles? Preguntó Keim, señalando el asiento vacío tercero C. Nacho Ordóñez dio un paso adelante con la voz cargada de desdén. Porque algunos de nosotros, si pertenecemos a esta clase, la implicación fue inconfundible. La cabina quedó en silencio. Varios pasajeros se removieron incómodos, pero nadie dijo nada. Yo pertenezco exactamente donde dice mi tarjeta de embarque, respondió Keim, manteniendo la voz mesurada a pesar de la falta de respeto abierta. El supervisor de vuelo apareció junto a Elena. ¿Hay algún problema aquí? Antes de que Keim pudiera responder, Nacho interrumpió. Sí, necesito mi asiento habitual y este caballero está poniendo dificultades. Ya veo, dijo el supervisor apenas mirando la tarjeta de Keim. Señor, tenemos que pedirle que se reubique para acomodar a nuestro pasajero prioritario. ¿Pasajero prioritario? Keim enarcó una ceja. No sabía que Oria todavía categorizaba a los pasajeros más allá de la clase por la que pagaron. Borja dio un paso al frente. Señor, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Usted elige. Keim reconoció la amenaza detrás de esas palabras. Me gustaría hablar con el comandante. El comandante está preparando el despegue, respondió el supervisor secamente. Esto es un asunto de seguridad ahora. ¿Seguridad? Keim mantuvo la voz nivelada. ¿Cómo exactamente el hecho de que yo esté sentado en el asiento que compré es un problema de seguridad? Como si fuera una señal, dos agentes de la Guardia Civil aparecieron al frente de la cabina. Sus manos descansaban casualmente cerca de sus fundas. Última llamada, señor, dijo Borja con mal disimulada satisfacción. Muévase voluntariamente o haremos que lo desalojen. Keim sopesó sus opciones. Podía mantenerse firme y probablemente ser sacado a la fuerza. Posiblemente arrestado bajo cargos fabricados de interferir con la tripulación. Un delito grave que podría hacer descarrilar todo el trato de 120 millones. O podía tragarse esta injusticia y vivir para luchar otro día. Con décadas de experiencia navegando momentos como este, Keim tomó su decisión. Me reubicaré bajo protesta, dijo, recogiendo su maletín. Necesitaré sus nombres y números de identificación de empleado. Agradezca que, al menos, lo dejamos volar, murmuró Nacho, acomodándose ya en el asiento en disputa, mientras Keim se levantaba. Notó que varios pasajeros grababan la escena con sus móviles. La humillación estaba siendo documentada en tiempo real. Uno de los agentes de la Guardia Civil se acercó con la mano aún cerca de su funda. Avance, señor. Con la dignidad intacta pero el orgullo herido, Keim caminó por la cabina de business hacia la clase turista. Al pasar junto a Borja, sus miradas se encontraron brevemente. En ese momento, Keim vio no solo prejuicio, sino miedo. Miedo a las estructuras de poder cambiantes. Miedo a la diversidad en espacios largamente reservados para gente que se parecía a Borja. Keim al-Jamil recorrió el estrecho pasillo de la clase turista. Muy consciente de cada mirada fija en él. Los susurros seguían su avance. ¿Qué habrá hecho? ¿Estaba amenazando a alguien? Nunca bajan a nadie de business así.
El camino pareció interminable. Cada paso reforzaba el mensaje que Borja de la Vega había enviado, sin importar sus logros, su riqueza o su influencia. Caín siempre sería visto como alguien que no pertenecía a ciertos espacios. Finalmente llegó a la fila 34, donde le esperaba un asiento central entre dos pasajeros ya sentados. Ambos levantaron la vista con visible incomodidad mientras la azafata señalaba su nueva asignación. Perdón, dijo Caín cortésmente, abriéndose paso junto al pasajero del pasillo. Un hombre corpulento que hizo un esfuerzo mínimo por moverse, una vez sentado. Caín se encontró encajado entre el hombre y una mujer que inmediatamente se apretó contra la ventana, creando la mayor distancia posible. Sus rodillas golpeaban dolorosamente contra el asiento de enfrente, sus codos forzados contra sus costados. De Business Plus a esto. El simbolismo era evidente. Intentó alcanzar la ventilación de aire superior solo para descubrir que estaba rota. La cabina ya se sentía 5 grados más cálida que la de Business. Caín se aflojó ligeramente la corbata, negándose a mostrar su incomodidad. Una azafata diferente pasó, evitando deliberadamente el contacto visual. Cuando Caín presionó el botón de llamada 20 minutos después, nadie respondió. Por aquí atrás suelen tardar bastante, comentó el hombre a su lado, sin malicia. Caín asintió, luego intentó sacar su tablet de su maletín. El espacio confinado hacía que incluso esta simple tarea fuera casi imposible. Cuando finalmente lo logró, descubrió que la señal de Wi-Fi a bordo, la costosa conexión satelital de Oria, era significativamente más débil en clase turista. Demasiado débil para descargar las últimas cifras del mercado que necesitaba para su presentación. A mitad del vuelo, un trayecto corto pero que se sintió eterno, que impidió agua. La azafata regresó con un vaso de plástico medio lleno, derramando un poco sobre su tablet antes de alejarse apresuradamente sin siquiera decir perdón, mientras que Caín secaba su dispositivo con un pañuelo. Apareció una notificación en su móvil, Oria App, alerta de equipaje. Se detectó cambio de itinerario. Tocó la notificación, revelando que su maleta documentada, que contenía sus materiales de presentación de respaldo, copias del contrato y una muda de ropa limpia para la reunión, había sido desviada a Bilbao. Sin ninguna explicación. Esto no era una coincidencia. Borja de la Vega estaba enviando un mensaje, o más bien una advertencia, al Caín respiró lentamente, recordando las palabras de su madre: hijo, cuando ellos juegan sucio, tú documentas todo. Discretamente comenzó a grabar notas de voz en su teléfono, anotando horas, nombres y acciones específicas. Había aprendido hace mucho tiempo que en España la justicia a menudo requería pruebas, especialmente para alguien que no se veía como ellos. Mientras documentaba los eventos, Caín notó que un pasajero al otro lado del pasillo grababa videos subrepticiamente. Sus miradas se encontraron brevemente y el pasajero le dio un asentimiento casi imperceptible de solidaridad. El servicio de bebidas de pago en turista llegó y se fue. Cada pasajero alrededor de Caín recibió su lata llena de refresco o cerveza. Él pidió un agua. La azafata regresó con otro vaso de plástico medio lleno. Disculpe, llamó Caín mientras la asistente comenzaba a alejarse. ¿Podría darme la botella, por favor? La azafata se volvió con visible molestia. Es lo que tenemos disponible por ahora, señor. El hombre junto a Caín frunció el ceño. Perdone, le dijo a la azafata, pero a ese señor de ahí le acaba de dar una lata entera de Coca-Cola. Es lo que hay, respondió la asistente secamente antes de seguir, faltando poco para aterrizar. Caín escuchó una conversación entre dos azafatas en el galley y la cocina, cercano. Borja dijo que nos aseguremos de que no se ponga cómodo, susurró una. No lo entiendo, dijo la otra. ¿Por qué Borja está tan alterado por este tipo? Aparentemente es un inversor de alto perfil. Borja dice que es un tiburón que intenta apoderarse de la aerolínea. ¿Ese tío? Venga ya de ese Adami, Adicanim. Borja y Nacho Ordóñez son amigos de toda la vida, del mismo club de golf. Nacho siempre recibe el tratamiento real. Caín también grabó este intercambio. Las piezas se encajaban. No se trataba solo de un asiento, se trataba de poder, territorio y un miedo profundo al cambio. Revisó su móvil de nuevo y notó algo inesperado. El video de su expulsión de Business ya había sido subido a las redes sociales. Los hashtags el clasismo OJ y almohadilla CEO en turista eran tendencia trending topic en España en X antes Twitter, con miles de compartidos en solo 30 minutos.
Una publicación decía, trato asqueroso en @Oria. Echan a un ejecutivo parece magrebí de business para hacer sitio a un VIP blanco. Clasismo a Oria. Otro mostraba, tenía la tarjeta de embarque para ese asiento. Llamaron a la Guardia Civil porque revisa notas. Se sentó en el asiento por el que pagó. CEO en turista. Los comentarios llegaban por minuto. Algunos pasajeros en el mismo vuelo estaban publicando sus propios ángulos del incidente que Im observó con emociones encontradas como su humillación se convertía en un momento viral. Por un lado, la exposición pública podría forzar la rendición de cuentas. Por otro, había pasado toda su carrera evitando ser reducido a nada más que su origen. Quería ser conocido por su perspicacia para las inversiones, sus estrategias de negocio, su mentoría, no como una víctima de clasismo o xenofobia, pero como su madre siempre había dicho, a veces los focos te encuentran por razones que no elegiste. Lo que importa es lo que haces cuando eso sucede. Su móvil vibró con mensajes del equipo ejecutivo de G. Capital, que ya habían visto los videos. ¿Estás bien? ¿Necesitas intervención legal? ¿Cancelamos la reunión con Oria? Keim respondió simplemente, seguimos con el plan. Explicaré luego. Miró hacia el frente del avión, donde Borja de la Vega era visible, riendo con Nacho Ordóñez mientras bebían cava. No tenían idea de que sus acciones acababan de ser transmitidas a millones. El avión comenzó su descenso hacia Barcelona del Prat. Keim se preparó mentalmente para la reunión. Necesitaría compartimentar esta humillación para presentarse como el profesional consumado a pesar de llegar sin sus materiales. Con un traje arrugado y con todo Internet discutiendo su degradación pública, sin embargo, bajo su exterior compuesto algo había cambiado. Keim había construido su carrera sobre inversiones estratégicas, identificando oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Y Borja de la Vega acababa de cometer un catastrófico error de inversión. Había asumido que la dignidad de Keim era un precio que valía la pena pagar por la comodidad de Nacho. Cuando el avión aterrizó, el video había sido visto más de 2 millones de veces. El equipo de redes sociales de Oria publicaba frenéticamente una disculpa genérica sobre la investigación del incidente, pero era demasiado tarde. El daño ya estaba fuera de control mientras la señal de cinturón de seguridad se apagaba. Keim permaneció sentado, permitiendo que la avalancha de pasajeros disminuyera. No quería tener que abrirse paso entre nadie más hoy. Ya había tenido suficiente de hacerse más pequeño para acomodar a otros. La elegante sede corporativa de Oria Líneas Aéreas se alzaba 20 pisos sobre el distrito 22º de Barcelona, su fachada de cristal reflejando el cielo mediterráneo, un edificio diseñado para encarnar el vuelo mismo. Keim Al-Jamil salió del Cabifi enderezando la chaqueta de su traje. A pesar de las indignidades del vuelo, había logrado refrescarse en el baño del aeropuerto, manteniendo la apariencia impecable que se había convertido en parte de su armadura profesional. 2 guardias de seguridad privada estaban en la entrada del vestíbulo, sus ojos siguiendo a Keim mientras se acercaba. Había anticipado este momento, preparado para él con la misma minuciosidad que aportaba a cada aspecto de su carrera. Buenas tardes, saludó Keim con confianza. Tengo una reunión a las 14 con el equipo ejecutivo. Los guardias intercambiaron miradas. ¿Nombre?, preguntó uno con evidente escepticismo. Keim Al-Jamil, CEO de G. Capital. El guardia examinó su tablet y luego levantó la vista con los ojos entrecerrados. Su espera aún sin llegar Al-Jamil, pero vaciló. Keim entendió las palabras no dichas. Pero no a alguien que se ve como tú. Puedo identificarme, ofreció Keim con calma, sacando su DNI, documento nacional de identidad y su tarjeta de presentación. El guardia estudió ambas, comparando la foto del DNI con el rostro de Keim con innecesaria minuciosidad. Espere aquí, por favor. Se alejó para hacer una llamada. Keim mantuvo su postura compuesta, consciente del segundo guardia, observándolo de cerca, con la mano cerca de su funda. Esta escena se había repetido innumerables veces a lo largo de su carrera, la presunción de no pertenecer, de ser un impostor. En el pulido suelo de mármol Keim vio su reflejo, un español de éxito, de origen magrebí con un traje a medida, cuyo título de ESADE, más de millones en activos gestionados y oficina principal en las 4 torres de Madrid aún no podían garantizarle un trato con dignidad básica.
El primer guardia regresó con expresión tensa. Señor, parece que hay alguna confusión. ¿El Keim Al-Jamil que esperamos es el CEO que maneja la gran inversión? Sí, es correcto. Yo soy ese Keim Al-Jamil, tendré que escalar esto, respondió el guardia, levantando su radio de nuevo. Una recepcionista se acercó con una sonrisa tensa. Señor, quizás ha habido un malentendido. El Keim Al-Jamil que esperamos es un MBA de ESADE con 20 años en banca de inversión. Actualmente CEO de Geaisan Capital, aquí para finalizar un trato de 120 millones de euros con Oria. Completó Keim la frase, su voz nivelada pero firme. Ese Keim Al-Jamil está parado justo frente a usted. La sonrisa de la recepcionista vaciló. Un momento, por favor. Se retiró a su escritorio y hizo una llamada, hablando en voz baja, mientras miraba repetidamente hacia Keim. Pasaron 3 minutos, luego 5. Otros visitantes entraron, fueron verificados y procedieron a los ascensores sin demora. Keim permaneció en el vestíbulo, objeto de miradas curiosas y susurros. Finalmente, la recepcionista regresó con el supervisor de seguridad. Syed Al-Jamil, no hemos podido verificar su cita. Voy a tener que pedirle que abandone las instalaciones. Keim respiró profundamente. Por favor, llame a Carlos Herrero, el CEO de Oria. Dígale que Keim Al-Jamil está en el vestíbulo. Señor, si no se va voluntariamente, tendremos que contactar a la Policía Nacional. Advirtió el supervisor. Adelante, respondió Keim. Por favor, llámelos. Estaré encantado de explicar cómo Oria está impidiendo que su mayor inversor potencial asista a una reunión confirmada hace semanas. Los ojos de la recepcionista se abrieron ante su tranquila confianza. Le susurró algo al supervisor, quien a regañadientes hizo otra llamada minutos después. Las puertas del ascensor se abrieron, revelando al propio Carlos Herrero, el CEO de cabello plateado de Oria, flanqueado por 2 miembros de la junta. Su rostro mostraba confusión, luego reconocimiento, seguido de una comprensión horrorizada mientras conectaba los puntos entre el video viral del que probablemente acababan de informarle y el hombre parado en su vestíbulo. Syed Al-Jamil. Herrero se apresuró hacia adelante con la mano extendida. Le pido sinceras disculpas por este malentendido. Lo estábamos esperando. Detrás de Herrero, Borja de la Vega emergió del mismo ascensor, su rostro palideciendo al reconocer a Keim. Borja se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Keim Al-Jamil. Borja dio un paso adelante. ¡Qué situación tan inesperada! Recibimos noticias de algún disturbio en su vuelo, pero nunca imaginamos. Ningún disturbio en absoluto, respondió Keim suavemente. Solo una interesante reasignación de asientos. Estoy seguro de que los millones de personas que han visto el video en XTW y TTR estarían fascinados con su perspectiva al respecto. La cabeza de Herrero se giró bruscamente hacia Borja, con evidente alarma. ¿Video? ¿Qué video? Keim sacó su móvil, mostrando el hashtag en tendencia al clasismo Oria y el recuento de vistas que ahora se acercaba a los 5 millones. La tez de Herrero se volvió cenicienta. Quizás deberíamos proceder a nuestra reunión, sugirió Herrero, señalando hacia el ascensor. Tenemos una sala de conferencias preparada. La suite ejecutiva en el piso 20 ofrecía vistas panorámicas del Mediterráneo. Herrero condujo a Keim a una lujosa sala de juntas donde todo el equipo ejecutivo esperaba junto con su asesor legal. Miradas nerviosas rebotaban por la mesa mientras Keim tomaba asiento. Antes de comenzar, empezó Herrero, quiero abordar personalmente lo que sucedió en su vuelo. Parece que hubo una grave falla en nuestros protocolos de servicio al cliente. Un terrible malentendido, intervino Borja suavemente. La sobrecargo malinterpretó los procedimientos estándar para acomodar a pasajeros con necesidades especiales. ¿Necesidades especiales? Keim enarcó una ceja. El pasajero que tomó mi asiento parecía perfectamente sano. De hecho, parecía particularmente ágil al alcanzar la copa de cava que usted le sirvió, señor de la Vega. La fachada de confianza de Borja se resquebrajó ligeramente. Usted no entiende. Ignacio Ordóñez es un miembro de Monte y de larga data, con claustrofobia. Simplemente estábamos discriminando por mi origen, completó Keim con calma. Pero no estoy aquí por eso hoy. Herrero aprovechó la oportunidad para redirigir. Exactamente. Estamos aquí para finalizar nuestra asociación. Su equipo en Geaisan ha elaborado una propuesta.
Impresionante y estamos ansiosos por seguir adelante con la inyección de capital de 120 millones de euros. La reunión continuó con presentaciones del director financiero de Oria, detallando cómo la inversión de Kein transformaría su flota envejecida, expandiría rutas y estabilizaría sus tambaleantes finanzas. En todo momento, Kein se mantuvo atento y profesional, haciendo preguntas incisivas que demostraban su profundo conocimiento del negocio. Al final de la reunión, se habían aplicado firmas digitales al acuerdo preliminar. Kein proporcionaría los primeros 25 millones de euros de inmediato, y los 95 millones restantes seguirían al finalizar los términos. Terrero sonreía radiante mientras estrechaba la mano de Kein. Esto marca un punto de inflexión para Oria. Estamos encantados de darla bienvenida a Geaisan como nuestro socio inversor más reciente. Kein sonrió. Antes de irme, hay algo que debo mencionar. La sala quedó en silencio. El pasajero que expulsaron de Business hoy para acomodar al señor Ordóñez. ¿Ese era yo? La sonrisa de Herrero colapsó. El asesor legal se estremeció visiblemente. Varios ejecutivos intercambiaron miradas alarmadas. Estaba en el vuelo 2045 de Oria esta mañana, sentado en el segundo A, un asiento que había reservado hace semanas. Fui reubicado a la fuerza para hacer sitio a Ignacio Ordóñez. Aparentemente por instrucciones del Sinye de la Vega, todos los ojos se volvieron hacia Borja, quien luchaba por mantener la compostura de eso. Eso es una grave distorsión de los hechos. La sobrecargo tomó una decisión independiente basada en qué exactamente? Preguntó Keim en voz baja. ¿Mi apariencia? ¿Mi apellido? Porque las azafatas fueron bastante claras acerca de recibir sus instrucciones específicas. El rostro de Borja enrojeció. Eso es absolutamente falso. Esto es claramente un intento de aprovechar un problema menor de servicio al cliente para obtener ventaja financiera. Keim se volvió hacia Herrero. El video ha sido visto 8 millones de veces. Las acciones de su compañía han caído un 4% en el IBEX X35 desde la apertura del mercado. ¿Todavía calificaría esto como menor? Herrero miró furioso a Borja antes de dirigirse a Keim. Syed Al-Jamil. Le aseguro que este incidente no refleja los valores de Oria. Llevaremos a cabo una investigación exhaustiva. Me alegra oír eso, respondió Keim levantándose de su asiento, porque antes de que los 95 millones de euros restantes cambien de manos, necesitaré ver evidencia concreta de que Oria se toma en serio el clasismo y la discriminación. Mientras Keim se giraba para irse, Borja le gritó: esto es poco profesional, está mezclando agravios personales con negocios. Keim se detuvo en la puerta. Syed de la Vega, cuando hizo que me sacaran de mi asiento esta mañana. Usted no vio a un CEO o a un inversor, vio solo mi apellido y decidió que yo no pertenecía. Eso no fue personal, fue estructural, y abordar problemas estructurales es precisamente mi negocio. Con eso, Keim se fue, dejando atrás una sala de juntas atónita, mientras el ascensor descendía. Recibió una notificación confirmando que la transferencia de 25 millones de euros se había completado. Por ahora, dejaría que ese pago se mantuviera. La verdadera palanca de negociación aún estaba por llegar. La puerta de la suite en el Hotel Arts de Barcelona se cerró detrás de Keim con un suave clic, solo entonces en completa privacidad. Finalmente permitió que sus hombros cayeran. La máscara de tranquila confianza que había mantenido durante todo el día se resquebrajó mientras se hundía en el borde de la cama. Con las manos temblando ligeramente mientras bajaba la adrenalina, durante varios minutos se sentó inmóvil procesando los eventos del día. Luego, con movimientos deliberados, se quitó la corbata. Caminó hacia el minibar y sirvió un whisky solo en lugar de cava. El líquido ámbar quemó agradablemente mientras tomaba un largo sorbo. Su teléfono seguía vibrando con notificaciones. Periodistas solicitando comentarios, menciones en X antes Twitter, multiplicándose por minuto, mensajes de amigos y colegas que lo habían reconocido en el video viral. Keim los silenció todos, en cambio. Se dirigió a la ventana con vistas al puerto y al Mediterráneo. Los recuerdos volvían sin ser llamados. Su madre llevándolo a pasar frente a los restaurantes de lujo del Passeig de Gracia, diciéndole: algún día, Keim, comerás donde quieras y nadie te dirá que no perteneces. Su primera pasantía en el Bank Sabadell, donde un socio principal lo había confundido con el Botones el mensajero.
las innumerables veces que lo habían seguido en tiendas de lujo en la diagonal, los taxistas que lo habían dejado pasar para recoger a pasajeros blancos. Cada incidente había sido archivado, compartimentado. Cada uno había alimentado su determinación de tener éxito en espacios donde la gente con su origen era una rareza, pero la humillación pública de hoy había reabierto viejas heridas. Cain terminó su bebida y marcó un número familiar. Vi el vídeo, respondió el doctor Mateo Soler sin preámbulos. ¿Estás bien? Hijo, Mateo había sido el mentor de Cain desde SADE, uno de los pocos profesores titulares allí a principios de la década de 2000. Ahora, a sus 70 años, Mateo seguía siendo el consejero de mayor confianza de Cain. Estoy lidiando con ello, respondió Cain, pero Ori acaba de cometer un error crítico. ¿Todavía planeas invertir? Eso depende de lo que suceda después, dijo Cain. Estoy tratando de decidir si retirarme o usar esto como palanca para un cambio sistémico. Ellos esperan que estés tan agradecido por su dinero que te tragarás este insulto, observó Mateo. Lo que no entienden es que llevas tragando estos insultos toda tu carrera. Exactamente, pero estoy pensando en algo más grande que solo una disculpa o un cursillo de sensibilidad. Bien, porque esto ha creado una oportunidad, que Ima sintió. Aunque Mateo no podía verlo, la óptica a la imagen pública es catastrófica para ellos. El eBay X35 cerró con sus acciones un 6% abajo. Peticiones de boicot en tendencia. ¿Cuál es tu jugada? Cain esbozó su estrategia emergente, refinándola mientras hablaba sobre las posibilidades. Mateo hizo preguntas incisivas, exponiendo debilidades potenciales, sugiriendo refinamientos. Mientras hablaban, Cain abrió su portátil. Revisando el video viral por primera vez, las imágenes eran condenatorias. Su tranquila dignidad contrastaba marcadamente con el privilegio agresivo mostrado por Nacho Ordóñez y las amenazas apenas veladas de la Guardia Civil. Lo que más le impactó fue lo familiar que le resultaba la escena a millones de espectadores. Los comentarios revelaban un reconocimiento colectivo, todo español de origen migrante que ha triunfado. Ha experimentado una versión de esto. Sometieron con el equivocado esta vez. Miren cómo intentarán pintarlo como el agresor. El equipo de Relaciones Públicas de Oria había publicado una declaración genérica. Estamos investigando el incidente y tomamos en serio todas las preocupaciones de los clientes. La respuesta estaba siendo destrozada. Ratioed con mails de respuestas furiosas. Después de terminar su llamada con Mateo, Cain contactó a su equipo ejecutivo en Geaisan Capital, incluyendo en la conferencia a su directora de operaciones, Ainhoa Ruiz, y al asesor legal general, Javier Alonso. He visto incendios en contenedores de basura más saludables, comentó Ainhoa después de resumir la situación en las redes sociales. Sus acciones están en caída libre. 3 grandes clientes corporativos del eBay X35 ya han anunciado que están revisando sus contratos con Oria. ¿Cuál es nuestro riesgo si nos retiramos?, preguntó Cain. Javier respondió, el acuerdo tiene una cláusula estándar de fuerza mayor que podríamos invocar. Un daño reputacional tan severo no se contempló cuando redactamos los términos. Hemos transferido los 25 millones iniciales, señaló Cain. Quiero congelarlos inmediatamente. Considera lo hecho, confirmó Ainhoa. ¿Pero Cain, estás seguro? Este trato ha sido tu enfoque durante meses. Esto ya no se trata del trato, explicó Cain. Se trata de rendición de cuentas. Borja de la Vega tiene un historial que necesitamos investigar. Cain me encargó a su equipo una investigación discreta sobre el pasado de Borja, en cuestión de horas. Habían descubierto 5 quejas de clasismo y mobbing, acoso laboral previas contra él, todas resueltas silenciosamente. Ex empleados informaron de un patrón de comportamiento hostil hacia las minorías en puestos de liderazgo. Ha estado protegido por la red de contactos el enchufismo, concluyó Javier. Aparentemente, el CEO Carlos Herrero ha estado limpiando los desastres de Borja durante años. A medida que se acercaba la medianoche, Cain formuló una estrategia detallada. Usaría este momento no solo para la vindicación personal, sino para forzar un cambio estructural dentro de una industria donde la discriminación seguía siendo algo común. Redactó demandas específicas, una revisión completa de las prácticas de contratación y promoción de Oria, capacitación obligatoria sobre prejuicios con resultados medibles,
una expansión diversa de la junta directiva y la destitución de Borja de la Vega. Finalmente, Cain llamó a su banco y dio una instrucción crítica: bloqueen completamente la transferencia de 25 millones de euros a Oria Líneas Aéreas. Citen sospecha de transacción fraudulenta. En cuestión de minutos sonó su teléfono. El propio Carlos Herrero: Cain, parece que hay un problema con el pago, comenzó Herrero con voz tensa. Sí, lo hay, respondió Cain con calma. El problema es que su vicepresidente de operaciones me humilló públicamente basándose en mi apellido y mi origen, puso en peligro mi seguridad física al involucrar a la Guardia Civil y saboteó deliberadamente mi equipaje. Todo mientras yo estaba en ruta para proporcionar a su compañía 120 millones de euros. Cain, entiendo que estés molesto. No estoy molesto, Carlos. Estoy calculando exactamente cuánto cuesta el clasismo institucional, tanto para sus víctimas como para quienes lo perpetúan. La línea quedó en silencio durante varios segundos. Cuando Herrero volvió a hablar, su tono había cambiado. ¿Qué es lo que quieres? Justicia, respondió Cain simplemente. Rendición de cuentas. Mi equipo enviará los términos específicos mañana. Después de colgar, Cain se paró nuevamente junto a la ventana, mirando las luces del Port Olympic. Por primera vez desde el incidente, se sintió centrado, en control. De acuerdo. Continuamos con la siguiente fase de la historia, ahora que Cain ha hecho su movimiento: congelar el dinero. El antagonista, Borja de la Vega, debe lanzar su contraataque. La batalla sale de la sala de juntas y se traslada a los oscuros pasillos del poder, las finanzas y los medios. Aquí está la sexta parte de la historia. Por la mañana, las acciones de Oria en el IBEX X35 se habían desplomado un 12%. El Confidencial y Expansión publicaban titulares demoledores: incidente de clasismo le cuesta a Oria 400 millones en valor de mercado de la noche a la mañana. Los analistas financieros cuestionaban la cultura y el liderazgo de la compañía. Varios clientes corporativos importantes del IBEX X35 habían suspendido públicamente sus contratos de viaje en espera de la investigación que Cain observó desde la suite de su hotel. Como Carlos Herrero, el CEO, daba una rueda de prensa de emergencia prometiendo una revisión interna exhaustiva y medidas apropiadas. Borja de la Vega estaba detrás de él, con el rostro cuidadosamente compuesto en una expresión de preocupación corporativa. En Oria siempre hemos valorado la diversidad, declaró Herrero, leyendo un comunicado preparado. Este desafortunado malentendido no refleja los valores de nuestra compañía. El móvil de Cain sonó. Era su enlace de medios. Buenos días, señor. Hemos recibido solicitudes de entrevista de 63 medios, incluidos El País, El Mundo, La Sexta y TVE. Recházalas todas por ahora, instruyó Cain. Veamos primero cómo responde Oria a nuestros términos. Su correo electrónico sonó con una comunicación confidencial de Herrero. Cain: he revisado sus demandas. La capacitación sobre prejuicios y las revisiones de las prácticas de contratación son razonables. Sin embargo, destituir a Borja de la Vega simplemente no es factible. Ha estado en la compañía 30 años y tiene un apoyo significativo en el consejo. ¿Podemos discutir alternativas? Cain no se molestó en responder. Los términos no eran negociables. Mientras tanto, Borja de la Vega estaba orquestando su contraofensiva. En su oficina de la esquina en la planta 36, convocó una reunión de crisis con los miembros más influyentes del Consejo de Oria y sus aliados personales en la industria. Esto es un ataque calculado, insistió Borja, caminando detrás de su escritorio. Al-Jamil planeó esto desde el principio: reservar un asiento en business, crear un incidente y luego usarlo para extorsionar concesiones. Los miembros del consejo intercambiaron miradas escépticas. Sandra Reeves, la de mayor rango entre ellos, habló primero. El video es bastante condenatorio, Borja. Él no creó nada. Tu amigo Nacho Ordóñez es claramente visible, exigiendo el asiento. El video muestra una fracción de lo que sucedió, contraatacó Borja. Al-Jamil fue disruptivo antes de que comenzara la filmación. Pregúntenle a la tripulación.
¿Y corroborarán esa historia bajo juramento? Presionó Sandra. Borja ignoró la pregunta, girando hacia sus puntos de conversación preparados. Esto es lo que me preocupa. Geaisan Capital tiene un historial de actuar como un fondo buitre Valchefan. Crean controversia, atacan compañías de transporte y luego las adquieren a valores deprimidos. Lo hicieron con Logística del Sur el año pasado. Esto captó la atención del consejo. Borja mostró diapositivas con el historial de adquisiciones de Geaisan, cuidadosamente seleccionadas para sugerir un patrón depredador que Al-Jamil no es una víctima inocente. Continuó Borja. Es un tiburón financiero que explota las tensiones sociales para debilitarnos. Su objetivo final no es invertir, es tomar el control de Oria, trocearla y venderla. Por la tarde, la narrativa de Borja comenzó a filtrarse en la cobertura de noticias financieras. Un analista de expansión cuestionó las tácticas oportunistas de Geaisan. El Mundo publicó un perfil examinando la agresiva estrategia de adquisición de Keim. Borja no se detuvo ahí. Contactó a Nacho Ordóñez, quien formaba parte de los consejos de varias compañías donde Geaisan buscaba oportunidades de inversión. Haz algunas llamadas, instruyó Borja. Geis, al saber a la gente que Al-Jamil no es fiable, es emocional. Está jugando la carta de la víctima y el victimismo para cubrir su debilidad financiera. Nacho aceptó de inmediato. En cuestión de horas, circularon rumores por el Real Club de la Puerta de Hierro y restaurantes exclusivos de Madrid como Salacaín, de que Geaisan Capital enfrentaba problemas de liquidez, que la reacción emocional de Keim sugería inestabilidad. 3 clientes potenciales de Geaisan pospusieron repentinamente reuniones programadas. Un banco importante como el Santander puso su acuerdo de préstamo pendiente bajo revisión adicional. Keim observó estos acontecimientos con cálculo tranquilo. Había anticipado el contraataque de Borja. Seguía el manual predecible usado contra las minorías que desafiaban las estructuras de poder. Su equipo informaba cada nuevo rumor, cada reunión cancelada, cada cambio sutil en la recepción de la comunidad financiera. Keim escuchaba sin sorpresa. Están diciendo que Geaisan está sobreapalancado, informó Ainhoa Suku durante su reunión informativa vespertina. 2 fondos de pensiones han reducido sus posiciones en nuestros fondos gestionados. Las huellas de Borja están por todas partes, añadió Javier, su abogado. Está activando su red de enchufismo favoritismo sistemáticamente. Keim asintió. Exactamente como se esperaba. ¿Cómo está nuestra posición financiera? Sólida como una roca, confirmó Ainhoa. Tenemos liquidez de contingencia precisamente para este escenario. La situación de Oria. Herrero, el CEO, está desesperado, informó Javier. Sus proyecciones del segundo trimestre requerían tu inversión. Sin ella, no alcanzará los objetivos de ganancias catastróficamente. Keim abrió su portátil, revisando una carpeta segura etiquetada como archivos de la Vega. Sus investigadores habían estado ocupados recopilando el historial de comportamiento discriminatorio de Borja. 5 incidentes separados de ejecutivos de minorías siendo socavados, reasignados o forzados a irse. 2 vicepresidentas que se fueron después de interacciones con Borja. Múltiples quejas de mobbing, acoso laboral, enterradas a través de acuerdos de confidencialidad, pero la evidencia más condenatoria había llegado esa tarde. Imágenes de la cámara de seguridad de la puerta de embarque de Oria en Barajas, Madrid, que mostraban a Borja instruyendo explícitamente a la tripulación Elena para que sacaran a Keim de su asiento. Mientras Keim revisaba estos materiales, sonó su línea telefónica segura. Un número que no reconoció. ¿Sinjet Al-Jamil? Soy Elena Stevens, la sobrecargo del vuelo de ayer. Keim se enderezó. Señora Stevens, le agradezco que se comunique. Lo que hicieron estuvo mal, dijo, su voz temblando ligeramente. El Sinjet de la Vega nos ordenó que lo sacáramos específicamente. Dijo que creáramos un alboroto si era necesario, cualquier cosa para sacarlo de business antes del despegue. ¿Está dispuesta a proporcionar una declaración confirmando esto? Una pausa. Podría perder mi trabajo. Entiendo el riesgo, reconoció Keim, pero esto es más grande que un incidente o una compañía. Elena vaciló. ¿Puedo pensarlo? Nos están monitoreando de cerca en este momento. Por supuesto. Mi equipo legal puede asegurar que esté protegidas y decide hablar. Después de la llamada, Keim recibió una alerta urgente de su equipo de seguridad, evaluación de amenaza elevada.
Múltiples intentos de doxing, revelación de datos privados detectados, insultos racistas y amenazas apareciendo en foros como Foro Coches. Se recomiendan protocolos de seguridad mejorados. La contraofensiva de Borja se había expandido más allá de los círculos financieros. Grupos de odio habían recogido la historia, presentando a Caín como una amenaza a los valores empresariales tradicionales españoles. Amenazas de muerte llegaron a la sede de Geaysán. La dirección de la casa de Caín fue publicada en línea. Su anciana madre en Badalona recibió llamadas de acoso. Esa noche, Borja pareció ganar ventaja. Un blog financiero de derechas publicó fotos manipuladas que parecían mostrar a Caín actuando agresivamente en el vuelo. Aunque rápidamente desmentidas, las imágenes se difundieron ampliamente en ciertos grupos de WhatsApp simultáneamente. Borja accedió a datos confidenciales de clientes de Geaysán a través de una sofisticada operación de espionaje corporativo, dirigida por una agencia de detectives privada de Madrid, conocida por sus conexiones con ex policías excomisarios. Caín recibió la noticia más alarmante justo antes de la medianoche: violación de seguridad detectada. De la Vega accediendo a archivos privados de Geaysán a través de un tercero, detectives privados Veritas. Información sensible de clientes comprometida. Borja había cruzado al territorio ilegal. Un movimiento desesperado de alguien que sentía que estaba perdiendo el control. Caín convocó una reunión de emergencia con su equipo ejecutivo. Borja se está volviendo imprudente. Está violando leyes ahora. ¿Deberíamos involucrar a la UDF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, o a la Policía Nacional? Preguntó Javier. Todavía no, respondió Caín. Reunamos pruebas concluyentes primero. Esa noche, mientras Caín finalmente se preparaba para dormir, Informativos Telecinco anunció en sus titulares: CEO de Oria emite declaración apoyando al VP Borja de la Vega. Cuestiona motivos detrás del video viral. Herrero había elegido un bando. La maquinaria corporativa del establishment estaba cerrando filas. Lo que inicialmente parecía un caso claro de clasismo y discriminación captado en video estaba siendo sistemáticamente reencuadrado como un ataque calculado por parte de Caín. El manual era familiar. Desacreditar a la víctima, cuestionar sus motivos, proteger el sistema. Caín apagó la televisión. Estaba extrañamente tranquilo. Había esperado esta fase, el momento en que las estructuras de poder revelan sus reflejos de autoprotección. Tu turno, Borja, murmuró a la habitación a oscuras. Sigue cavando tu tumba más hondo. El amanecer encontró a Caín ya trabajando en una sala de conferencias segura que había establecido. No en un hotel, sino en un discreto apartamento de lujo alquilado en el barrio de Sarria. Se había reubicado durante la noche como medida de seguridad, sin dejar rastro digital. La habitación ahora funcionaba como el centro de mando de Geaysán para la operación rendición de cuentas. Buenos días, equipo. Caín saludó a sus especialistas reunidos mientras se conectaban a través de una videoconferencia encriptada. Actualizaciones de estado, por favor, Maya Chen, jefa de la recién formada unidad de investigación de Geaysán. Comenzó: hemos identificado 17 ex empleados de Oria que experimentaron discriminación o mobbing bajo el liderazgo de Borja de la Vega. 7 están dispuestos a hablar oficialmente. Excelente, asintió Caín. Javier, ¿posición legal? Javier Alonso, pareciendo ligeramente despeinado después de trabajar toda la noche, se enderezó la corbata. Hemos documentado 46 violaciones regulatorias en Oria en los últimos 3 años, todas bajo la supervisión operativa de Borja. Incluyen infracciones de seguridad de pasajeros y violaciones de los tiempos de descanso de la tripulación. Estamos preparando un dossier para la AESA, Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Caín se volvió hacia su experto en ciberseguridad. Raúl, ¿dónde estamos con la violación de datos? Confirmado. De la Vega usó a detectives privados Veritas para acceder a nuestros sistemas, informó Raúl. Se dirigieron específicamente a los archivos de clientes. Hemos asegurado todo e implementado naipods trampas, conjuntos de datos falsos que pensarán que son valiosos, pero que en realidad nos ayudarán a rastrear sus actividades ilegales. Perfecto, aprobó Caín. Dainoa, su directora de operaciones, apareció en pantalla desde la sede de Geaysán en las 4 Torres de Madrid. La contención financiera va bien. La campaña de desprestigio de Borja nos dañó con 3 clientes, pero hemos retenido a otros 18 después de un contacto directo. Nuestra posición de liquidez sigue siendo fuerte.
A medida que avanzaba la reunión, Keim recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Necesito hablar. No es seguro por teléfono. Parque de la Ciutadella, junto a la fuente. 30 minuto S.is. Elena Stevens. Tras concluir la reunión, Keim contactó a su equipo de seguridad. Necesito una revisión de ubicación pública y escolta. Posible reunión con informante en el Parque de la Ciutadella. 20 minutos después, con personal de seguridad posicionado discretamente alrededor del parque, Keim se sentó en un banco junto a la gran fuente, con líneas de visión claras. Elena llegó luciendo exhausta, mirando constantemente por encima del hombro. Se deslizó en el banco frente a él. No puedo quedarme mucho, comenzó, su voz apenas un susurro. Nos están vigilando. Los miembros de la tripulación que podrían apoyarte están siendo reasignados a rutas internacionales de largo radio, efectivamente silenciados. Gracias por tomar este riesgo, dijo Keim sinceramente. Elena colocó una unidad USB sobre el banco. Está todo aquí. Grabaciones de las instrucciones de Borja antes de tu vuelo, documentación de otros incidentes, correos electrónicos internos sobre la reclasificación de pasajeros basada en la apariencia o el apellido. Su mano temblaba. Hay un patrón. No eres solo tú. Esto es increíblemente valiente, Elena. Están tratando de comprar mi silencio, confesó. Borja me ofreció un ascenso a rutas internacionales de primera clase, como Madrid, Miami o Buenos Aires, si firmo una declaración diciendo que tú fuiste disruptivo. ¿Y si no firmas? Seré reestructurada en la próxima ronda de recortes. Una ERE, expediente de regulación de empleo. Revisó su reloj nerviosamente. Tengo que irme. Mi supervisor cree que estoy en una cita médica. Mientras Elena se levantaba para irse, añadió, revisa la grabación del 15 de marzo. Otro ejecutivo, también magrebí, situación similar. Borja lo llamó recuperación de asiento prioritario en su correo electrónico. Con el USB seguro, Keim regresó al centro de comando. La evidencia que Elena proporcionó resultó invaluable, documentación detallada de numerosos incidentes de discriminación, todos con las huellas digitales de Borja de la Vega. Lo más condenatorio fue una grabación de Borja instruyendo a Elena antes del vuelo de Keim: no me importa lo que diga su tarjeta de embarque. Encuentra una razón para moverlo. Nacho Ordóñez necesita ese asiento y no quiere sentarse al lado de... Bueno, ya sabes, haz que suceda. El equipo de Keim trabajó metódicamente, correlacionando la evidencia de Elena con las quejas que habían recopilado independientemente. Surgió un patrón claro, al menos 9 instancias en las que pasajeros no blancos o con apellidos árabes, con billetes de business, habían sido reacomodados cuando ciertos VIPs de la casa solicitaban sus asientos. A media tarde, Keim recibió una actualización preocupante de su equipo de seguridad. Sujeto de la Vega ha contactado a detectives privados Veritas nuevamente. La vigilancia indica un posible objetivo en Stevens, Elena. Keim inmediatamente despachó protección para Elena y la alertó de la amenaza. Horas después, su precaución demostró estar justificada cuando Elena llamó muy alterada. Alguien ha entrado a mi piso, informó. No se llevaron nada de valor, pero registraron mis archivos personales y mi portátil del trabajo ha desaparecido. ¿Estás a salvo ahora? Sí, tu equipo de seguridad llegó rápido. Me están reubicando. Mientras tanto, Borja se volvía cada vez más desesperado. Habiendo fracasado en silenciar a Elena, intentó sobornar a otra azafata que había presenciado el incidente. Cuando eso falló, recurrió a medidas más extremas. Esa noche, el investigador principal de Keim, David Martín, conducía de regreso de entrevistar a un ex ejecutivo de Oria en Sant Cugat, mientras circulaba por la ronda de Dalt, la autovía de circunvalación de Barcelona. 2 individuos en una motocicleta de alta cilindrada se emparejaron con su coche. Golpearon la ventanilla del conductor con un objeto contundente, provocando que David perdiera el control y chocara contra la mediana. Escapó con heridas leves y varias costillas rotas, pero el mensaje fue claro. Las apuestas habían escalado más allá de las reputaciones profesionales. Esto no fue al azar, insistió David desde su cama de hospital con un vendaje cubriendo su frente. El conductor sabía exactamente quién era yo y en qué estaba trabajando. Fue un aviso. Keim trasladó a la familia de David para apoyarlo y duplicó la seguridad para todos los involucrados en la investigación. Lo que había comenzado como un caso de clasismo y xenofobia se había convertido en algo mucho más siniestro. A la mañana siguiente, Keim recibió una llamada de Carlos Herrero.
El CEO Keim, esto ha ido demasiado lejos. Comenzó Herrero, su voz delatando el estrés. Resolvamos esta situación como hombres de negocios. Oria está preparada para hacerte un asiento en nuestro consejo, más un acuerdo sustancial si liberas los fondos congelados y firmas un acuerdo de confidencialidad en EDEA, Carlos. Esto dejó de ser un asunto de negocios en el momento en que tu vicepresidente puso en peligro mi seguridad. Respondió Keim. Ahora se trata de rendición de cuentas. Borja cometió un error, no fue un error, fue una elección. Una que ha hecho repetidamente, según la evidencia que hemos reunido. El tono de Herrero se endureció. ¿Evidencia? ¿O una empleada descontenta con una Allende? Múltiples empleados, múltiples incidentes. Más imágenes de seguridad, correos electrónicos y grabaciones. Contraatacó Keim. El patrón es innegable. Estas acusaciones podrían dañar seriamente. Ya lo han hecho, Carlos, y continuarán haciéndolo hasta que aborden la causa raíz. Después de colgar, Keim notó un nuevo desarrollo en línea. Borja había aparentemente decidido una reversión pública de su estrategia. Oria emitió un comunicado afirmando que su investigación interna había revelado que Keim fue disruptivo y se había movido voluntariamente a turista después de que le ofrecieran una compensación. Esta mentira descarada podría haber funcionado en la era pre-redes sociales, pero docenas de pasajeros habían filmado el incidente y sus grabaciones contradecían cada aspecto de la declaración de Oria. La credibilidad de la aerolínea colapsó aún más a medida que periodistas independientes de medios como el Diario y La Vanguardia comenzaron a conectar los puntos entre el caso de Keim y otros incidentes de discriminación. El historial de comportamiento problemático de Borja se convirtió en noticia de primera plana. Sin embargo, Borja se mantuvo desafiante, diciendo en una entrevista en Espejo Público Antena 3, esta es una campaña dirigida por Geaisan Capital para devaluar a Oria para una adquisición hostil. El Syed Al-Jamil está jugando la carta del victimismo para distraer de sus tácticas comerciales depredadoras. Esa noche, mientras que revisaba los acontecimientos del día, recibió un mensaje inesperado de Sandra Reeves, la miembro principal del Consejo de Oria. Esto ha ido demasiado lejos. Borja está actuando sin control. Algunos de nosotros queremos hablar en privado. Por primera vez desde que comenzó el incidente, Keim sintió una fractura en el Frente Unido de Oria. Las tácticas cada vez más imprudentes de Borja estaban alienando a sus propios aliados. Reúnan a todos, instruyó Keim a su equipo. Es hora de presentar nuestra evidencia a miembros selectos del Consejo. Borja está cometiendo errores críticos. Capitalicemos sobre ellos. Estamos en directo en 5.4. 3. El productor contó en silencio mientras que Imal Jamil se sentaba frente a la veterana periodista Ana Pastor en el plató del objetivo de La Sexta. La luz roja de la cámara se iluminó y Ana se dirigió a la audiencia de millones. Buenas noches. Esta noche nos acompaña Keim Al-Jamil, CEO de Geaisan Capital, quien se encontró en el centro de un incidente viral de discriminación y clasismo a bordo de un vuelo de Oria Líneas Aéreas la semana pasada. Syed Al-Jamil, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Ana, respondió Keim. Su postura relajada pero digna con su traje azul marino perfectamente entallado. Para aquellos que no han visto el vídeo, ¿puede explicarnos qué pasó? Con precisión mesurada, Keim relató los eventos sin embellecer ni minimizar la humillación que había experimentado. Su comportamiento tranquilo contrastaba fuertemente con el trato indignante que describía. Lo más preocupante, concluyó, es que esto no fue un incidente aislado. Hemos descubierto un patrón de discriminación similar en Oria, involucrando particularmente a Borja de la Vega, su vicepresidente de operaciones. Oria ha afirmado que usted estaba siendo disruptivo. Señaló Ana Pastor, conocida por su estilo incisivo. ¿Cómo responde a esos datos? Los vídeos hablan por sí mismos, respondió Keim simplemente. Múltiples pasajeros grabaron el incidente desde diferentes ángulos. Ninguno muestra ningún comportamiento disruptivo de mi parte. Son hechos, no opiniones. ¿Y el aspecto financiero? Usted ha congelado un pago de 25 millones de euros a Oria. ¿Es esto una represalia? No, es una responsabilidad. Geaisan Capital no puede, en buena conciencia, invertir en una compañía que permite el clasismo y la discriminación sistémica. Hemos presentado a Oria cambios estructurales específicos requeridos antes de proceder con nuestra inversión, a medida que continuaba la entrevista.
Keim logró un equilibrio perfecto, profesional pero apasionado, firme pero razonable. No parecía enfadado ni vengativo, sino más bien decidido a crear un cambio significativo. El impacto fue inmediato. El hashtag Oria rinde cuentas, comenzó a ser tendencia nacional en X Twitter antes incluso de que terminara la entrevista. Las acciones de Oria, que se habían estabilizado brevemente, se desplomaron otro 8% en las operaciones fuera de horario, de vuelta en su apartamento seguro en Sarria. Keim observó como importantes clientes corporativos. Grandes empresas del IBEX 35 suspendían públicamente sus contratos. Con Oria, los contratos gubernamentales de la aerolínea para viajes de funcionarios quedaron bajo revisión. Los sitios de viajes como Edreans añadieron advertencias para los consumidores a las reservas de Oria. Sonó su teléfono. Era Ainhoa Zucco con una actualización. Tu entrevista los ha destrozado. La oficina de Carlos Herrero ha estado llamando cada 15 minutos. El consejo está en sesión de emergencia. Y Borja está redoblando la apuesta. Ha programado su propia entrevista mañana por la mañana en un programa de El Toro TV, un canal de ultraderecha. Keim asintió para sí mismo. Perfecto. Dejad de seguir hablando. A la mañana siguiente, Borja de la Vega apareció en pantalla, vestido con un traje caro y un pin de la bandera de España en la solapa. Su rostro estaba sonrojado a pesar del maquillaje profesional. Esto es un ataque calculado a una gran empresa española, insistió Borja cuando se le preguntó sobre el incidente. En un tono visiblemente alterado, el Singer Al-Jamil creó deliberadamente esta situación para bajar el valor de nuestras acciones. Geaisan Capital tiene un historial de estas tácticas depredadoras, pero el video muestra claramente. Presionó el entrevistador, que era notablemente amistoso. El video no muestra lo que pasó antes, interrumpió Borja. Al-Jamil fue conflictivo con nuestra tripulación. Se negó a aceptar ofertas razonables. Quería montar un espectáculo. Cuando se le preguntó sobre las acusaciones de discriminación y clasismo, Borja se puso a la defensiva. Me parece ofensivo que, cada vez que alguien con un apellido particular no obtiene exactamente lo que quiere, inmediatamente afirme que hay discriminación. Esto es España. Aquí no existe eso. Oria tiene un historial de diversidad ejemplar. La actuación fue desastrosa. Borja parecía evasivo, con un aire de privilegio de cuna, y cada vez más agitado. Por el contrario, la entrevista serena de Keim en La Sexta continuó ganando atención positiva en todo el espectro político. La crisis de Oria se profundizaba por horas. La entrevista de Borja generó nuevos memes y compilaciones de video que contrastaban sus afirmaciones con las imágenes del avión. Famosos influencers españoles como Ibai Llanos expresaron su apoyo a Keim en redes. Una importante organización de derechos civiles como SOS Racismo anunció planes para investigar las prácticas de Oria. Para el mediodía, la capitalización de mercado de Oria había perdido más de 800 millones de euros desde que comenzó el incidente, más de 6 veces la inversión congelada de Keim. Sin embargo, Borja no había terminado. A través de sus conexiones, filtró una historia en el tabloide digital O Diario sugiriendo que Keim tenía fuentes de financiación turbias en Marruecos, insinuando conexiones poco claras. Aunque completamente fabricada, la historia ganó tracción en ciertos círculos de extrema derecha. «Se están desesperando», observó Javier Alonso, el abogado, durante su llamada de estrategia. Pero está teniendo algún impacto. Dos inversores institucionales llamaron preguntando sobre estos rumores. Keim permaneció impasible. Esperado. Borja está siguiendo el manual clásico. Cuando los hechos no están de tu lado, ataca el carácter de la víctima y sus orígenes. Su equipo de medios monitoreó la situación cuidadosamente, notando que medios amplificaban las falsas afirmaciones de Borja y cuáles buscaban informes basados en hechos. Estratégicamente, publicaron evidencia de apoyo a periodistas de confianza en el diario Es y La Vanguardia, construyendo gradualmente un caso público irrefutable. Otra oportunidad se presentó cuando un prominente podcast de negocios español como Ignigos World Project solicitó a Keim como invitado. En lugar de centrarse únicamente en el incidente, Keim usó la plataforma para discutir problemas más amplios de clasismo y falta de meritocracia en el mundo corporativo español. Y su visión de cambio no se trata de un vuelo o una aerolínea,
explicó reflexivamente. Su trata de la rendición de cuentas en espacios donde el enchufismo, favoritismo y el prejuicio han sido normalizados durante mucho tiempo. Cuando comencé Geaisan, me comprometí a usar nuestra influencia financiera para un cambio positivo. Esto es parte de esa misión. El podcast se volvió viral particularmente entre estudiantes de negocios y jóvenes profesionales. El hashtag meritocracia real comenzó a ser tendencia, con Miles compartiendo historias de enchufismo y discriminación que habían experimentado en entornos corporativos. La contraofensiva de Borja continuó deteriorándose. Su intento de distraer de los problemas principales, con ataques al carácter solo, aumentó el interés público en la evidencia que el equipo de Keim estaba sistemáticamente publicando. El golpe más dañino para Borja llegó cuando 3 celebridades importantes compartieron sus propias experiencias negativas en vuelos de Oria, mencionando específicamente la participación de Borja de la Vega. Su alcance combinado en redes sociales excedía los 50 millones de seguidores. Los clientes corporativos de Oria continuaron abandonando el barco. La venta de billetes se desplomó. La compañía anunció medidas de recorte de costos de emergencia, incluyendo un posible expediente de regulación de empleo. Sin embargo, el desarrollo más preocupante para Keim fue personal. Su familia en Badalona comenzó a recibir amenazas. La dirección del modesto piso de su madre fue publicada en foros extremistas. Su sobrino, en edad universitaria, fue acosado en el campus. Keim organizó inmediatamente seguridad integral para todos los miembros de su familia. Pero el costo emocional fue significativo. Esa noche, por primera vez desde que comenzó el incidente, la duda se instaló. ¿Estaba el costo de esta postura de principios volviéndose demasiado alto? Una llamada de Mateo Soler, su mentor, lo estabilizó. Están atacando a tu familia porque están perdiendo en los méritos, observó su mentor. Así es como el poder de los de siempre se protege a sí mismo, haciendo que el costo personal de desafiarlo sea insoportable. Lo sé, reconoció Keim, pero saberlo no lo hace más fácil. Nada que valga la pena lo es. Respondió Mateo. ¿Recuerdas por qué empezaste Geaisan en primer lugar? Keim lo recordaba. Había fundado Geaisan no solo para crear riqueza, sino para transformar espacios donde personas como él habían sido tradicionalmente excluidas. Cada inversión llevaba esa misión a la mañana siguiente. Keim apareció en una rueda de prensa en el Colegio de Periodistas de Cataluña, acompañado por las familias de otras 7 personas que habían experimentado una discriminación similar en vuelos de Oria. Su testimonio colectivo pintó una imagen devastadora de sesgo sistemático. El panorama de los medios había cambiado por completo. Lo que Borja había intentado enmarcar como la campaña vengativa de un solo hombre ahora se revelaba claramente como un patrón de discriminación corporativa que afectaba a docenas de personas. Esa noche, Keim recibió la noticia que esperaba. Varios miembros del Consejo de Oria, incluida Sandra Reeves, habían solicitado reuniones privadas, separadas de Carlos Herrero o Borja. La marea estaba cambiando. El imponente edificio de los juzgados de lo mercantil en la Gran Vía de Madrid dominaba la calle. Hoy sus alas serían testigos de otra batalla. Oria Líneas Aéreas contra Geaisan Capital. Una audiencia de emergencia sobre la moción de Oria para forzar la liberación de los 25 millones de euros congelados. Keim Al-Jamil se sentó junto a su equipo legal, observando cómo los abogados de Oria del prestigioso bufete Garrigues organizaban sus materiales en la mesa contraria. Borja de la Vega y Carlos Herrero, el CEO, ocupaban posiciones principales detrás de sus abogados. Borja se inclinaba para susurrar instrucciones. Mientras Herrero parecía cada vez más demacrado, entró el juez Ricardo Montalbán, un magistrado de la vieja guardia con 30 años de carrera, conocido por su estricta y a menudo inflexible adherencia a la ley de contratos. Su reputación había preocupado inicialmente al equipo de Keim. Abre la sesión, anunció el funcionario judicial. Preside el magistrado el juez Ricardo Montalbán. La abogada principal de Oria, doña Elvira Suárez, se levantó primero. Señoría, esta es una disputa que entrechu el simple. Geaisan Capital firmó un acuerdo vinculante para proporcionar inversión de capital a Oria.
El pago inicial de 25 millones de euros se procesó y luego fue revertido ilegalmente por el Singer Al-Jamil en una respuesta vengativa a un problema menor de servicio al cliente que el juez Montalbán miró por encima de sus gafas. ¿Y la base para congelar los fondos, señor Alonso? Javier Alonso, el abogado de Kein, se puso de pie. Fuerza mayor, señoría. El contrato contenía disposiciones estándar que permitían la suspensión de obligaciones bajo circunstancias extraordinarias. El Singer Al-Jamil fue físicamente removido de su asiento legítimo basándose en discriminación por su origen por parte de ejecutivos de Oria, específicamente el Singer de la Vega, creando condiciones que alteraron fundamentalmente la relación entre las partes. Elvira Suárez se burló. Difícilmente fuerza mayor. El Singer Al-Jamil fue cortésmente reacomodado siguiendo los protocolos estándar de la aerolínea. Está intentando aprovechar un incidente de vuelo ordinario para obtener ventaja que Contextual. El juez Montalbán frunció el ceño. Señora Suárez, he visto los vídeos como todo el mundo. Ese no fue un incidente ordinario. Sin embargo, la cuestión ante este tribunal es si constituye motivo para retener fondos contractualmente obligados. Durante las siguientes 2 horas, los argumentos volaron de un lado a otro. Oria presentó testimonios cuidadosamente seleccionados de azafatas que afirmaban que Keim había sido poco cooperativo. Presentaron declaraciones de pasajeros que no habían presenciado el inicio de la confrontación, pero que oyeron voces elevadas cuando Borja de la Vega subió al estrado. Proyectó una autoridad confiada. El Singer Al-Jamil ha fabricado esta controversia para extorsionar concesiones de Oria, testificó suavemente. Nuestra tripulación de vuelo hizo un ajuste de asientos de rutina basado en necesidades operativas. El Singer Al-Jamil se puso conflictivo, necesitando la intervención de la Guardia Civil durante el contrainterrogatorio. Javier desmanteló metódicamente la narrativa de Borja, destacando inconsistencias entre su testimonio y la evidencia en video. Sin embargo, el juez Montalbán parecía impasible, haciendo preguntas que sugerían simpatía por la posición de Oria. Mientras que Keim observaba, notó intercambios sutiles entre Borja y el juez. Una mirada compartida, un leve asentimiento. Algo no estaba bien. Durante un receso, Keim le susurró a Javier: el juez conoce a Borja. Javier asintió imperceptiblemente. El equipo de investigación acaba de confirmar. Mismo club, el Real Club de la Puerta de Hierro. El hijo del juez Montalbán hizo sus prácticas pasantía en Oria el verano pasado. En el departamento de Borja. ¿Deberíamos solicitar la recusación? Demasiado tarde. Lo antagonizaría aún más. La mejor estrategia ahora es construir un registro blindado para el recurso de apelación cuando se reanudó el proceso. El equipo legal de Oria introdujo una nueva afirmación. Presentaron una cadena de mensajes de WhatsApp manipulados que sugerían que Keim había planeado retener el pago independientemente de su experiencia de vuelo protesto. Exclamó Javier. Esos documentos están fabricados. Fuerte acusación, letrado, amonestó el juez Montalbán. ¿Tiene pruebas? Podemos presentar evidencia de metadatos que muestra que estos mensajes fueron creados ayer, respondió Javier. El juez Montalbán desestimó con un gesto. Presente su prueba pericial informática más tarde. Por ahora, estos documentos son admitidos a trámite. Para el final de la tarde, el patrón era inconfundible. El juez Montalbán favorecía sistemáticamente los argumentos de Oria mientras encontraba razones procesales para excluir la evidencia más sólida de Geissan. Entonces vino el golpe más dañino. El juez dictaminó que el testimonio de Elena Stevens, la sobrecargo, era inadmisible por un tecnicismo. Su convenio laboral contenía una cláusula que, según Oria, la obligaba a llevar cualquier disputa interna primero ante el comité de empresa, impidiéndole testificar en un tribunal civil. Sin el relato directo de Elena sobre las instrucciones de Borja, el caso de Keim se debilitó sustancialmente. Javier luchó valientemente contra cada fallo adverso, pero el juez Montalbán parecía decidido a fallar a favor de Oria. Al finalizar el día en el tribunal, el juez Montalbán anunció: emitiré mi autodecisión mañana por la mañana a las 9. Basado en los procedimientos de hoy, me inclino a conceder la moción de Oria y ordenar la liberación inmediata de los fondos.
la sala comenzó a vaciarse. Borja captó la mirada de Caín desde el otro lado de la sala, su expresión triunfante. Nada personal, articuló en silencio, su sonrisa revelando que era, de hecho, profundamente personal. Fuera del juzgado, los reporteros pululaban. Carlos Herrero hizo una breve declaración expresando confianza en el proceso legal, mientras Borja añadía: la verdad prevalece sobre la manipulación de las redes sociales. Oria espera dejar atrás esta controversia fabricada. En la sala de guerra temporal de su equipo legal, en un hotel cercano el Pelas, que asimiló las implicaciones. Si Montalbán falla en nuestra contra mañana, ¿cuál es nuestro riesgo? Javier hizo una mueca. Más allá de los 25 millones, existe la posibilidad de costas judiciales, daños y perjuicios y daño reputacional. Más preocupante, crea un precedente que podría socavar los casos de discriminación y mobbing en toda la industria. Que caminó por la habitación pensando en las opciones. Si el sistema está amañado, necesitamos cambiar el escenario. El recurso de apelación llevará meses, advirtió Javier. No estoy hablando de escenarios legales. Caín se volvió hacia Ainhoa Suku. Prepárense para la máxima transparencia mediática. Si Montalbán falla en nuestra contra, lo publicamos todo. Toda la evidencia, todo el testimonio, todas las conexiones entre Borja y el juez. Eso es la opción nuclear, advirtió Javier. ¿Podría volverse en nuestra contra? Que así sea, respondió Caín. Esto dejó de ser sobre dinero en el momento en que llamaron a la Guardia Civil para sacarme de ese asiento, más tarde esa noche. Mientras Caín revisaba las actas del juicio, sonó su teléfono. ¿Un número oculto? ¿Sinjet Al-Jamil? Soy Sandra Reeves, del Consejo de Oria. Señora Reeves, es audaz de su parte llamar durante un litigio activo. Esto ha ido demasiado lejos, dijo, su voz tensa por la ira controlada. Varios de nosotros en el consejo acabamos de enterarnos de la conexión de Borja con el juez Montalbán. No autorizamos esta manipulación, sin embargo, se beneficiaron de ella hoy, observó Caín. Algunas victorias no valen su costo, respondió Sandra crípticamente. Revise su correo electrónico en 15 minutos. El correo electrónico llegó exactamente a tiempo. Comunicaciones internas de Oria que revelaban que Borja se había jactado ante otros ejecutivos de haber movido y los usado influencias para asegurarse de que el caso cayera en el juzgado de Montalbán, junto con evidencia de su larga relación personal. Caín reenvió todo inmediatamente a Javier, quien llamó en minutos. Esto lo cambia todo, dijo Javier. Podemos presentar una recusación de emergencia mañana a primera hora. Demasiado tarde para el auto de mañana. Probablemente, admitió Javier, pero perfecto para la apelación, y potencialmente para una queja formal ante el CGPJ Consejo General del Poder Judicial por prevaricación y mala conducta judicial, que terminó la llamada. Mirando por la ventana de su hotel las luces de la ciudad, el fallo de mañana probablemente iría en contra de Aisan. Una pérdida táctica diseñada estratégicamente por el enchufismo cronizan de Borja de la Vega. Al otro lado de la ciudad, Borja sin duda estaba celebrando su aparente victoria, pero en el complejo juego de ajedrez que estaban jugando, Caín acababa de ganar algo mucho más valioso que un fallo favorable. Había expuesto la corrupción en el corazón del sistema en el que Borja confiaba para su protección. La verdadera batalla apenas comenzaba. La decisión del juez Montalbán llegó exactamente como se esperaba. Ordenó la liberación inmediata de los 25 millones de euros congelados, más el pago de costas y daños punitivos por interferencia que entrechó el maliciosa. Su escrito contenía un lenguaje que podría haber sido redactado por el bufete de Oria, desestimando las reclamaciones de discriminación como tácticas de apalancamiento oportunistas. La vuelta de la victoria de Borja de la Vega comenzó de inmediato. El equipo de relaciones públicas de Oria emitió declaraciones triunfantes sobre la vindicación y la justicia servida. Los analistas financieros mejoraron la calificación de las acciones de la aerolínea, que repuntaron un 7% en el IBEX X35 al mediodía. El propio Borja apareció en el programa de Ana Rosa Telecinco, proyectando una magnanimidad elegante. Aunque estamos satisfechos con la decisión del tribunal, Oria sigue comprometida a abordar cualquier preocupación legítima sobre nuestro servicio al cliente, declaró suavemente. Esperamos que el Sinjet Al-Jamil ahora honre sus obligaciones contractuales para que ambas compañías puedan avanzar productivamente.
La narrativa cuidadosamente elaborada parecía estar funcionando. El sentimiento del mercado cambió perceptiblemente mientras los comentaristas cuestionaban si el incidente viral había sido exagerado. Varias publicaciones, especialmente ABC y La Razón, publicaron artículos de opinión que examinaban el juicio por redes sociales y los peligros de apresurarse a juzgar. Keim observó estos desarrollos desde su apartamento seguro, habiéndose movido nuevamente después de recibir amenazas de seguridad creíbles. Su equipo había anticipado este cambio y se había preparado en consecuencia. El juez Montalbán nos dio exactamente lo que queríamos, informó Javier Alonso. Ya hemos presentado nuestro recurso de apelación y la queja formal por prevaricación ante el CGPJ, Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo hasta que se escuchen? Preguntó Keim. Meses, potencialmente. El sistema funciona lentamente, lo que beneficia a los que ya están en el poder. Keim asintió pensativamente. Entonces aceleraremos. Su giro estratégico comenzó sutilmente. Primero, el equipo de Keim filtró la documentación de las conexiones del juez Montalbán con Borja de la Vega, no a través de comunicados de prensa, sino a través de canales seguros a periodistas de investigación de confianza en el diario ESI Público. La evidencia incluía las fotos de ellos jugando al golf en el Real Club de la Puerta de Hierro semanas antes de la audiencia y los registros de los mensajes de WhatsApp donde Borja se jactaba de tenerlo atado. Al atardecer, expertos en ética judicial aparecían en programas de noticias como Al Rojo Vivo en La Sexta cuestionando la legitimidad del fallo de Montalbán. La victoria legal que Borja había estado celebrando de repente parecía contaminada, pero el verdadero punto de inflexión llegó inesperadamente. Mientras Keim revisaba la estrategia con su equipo, sonó su línea segura. Era Elena Stevens, la sobrecargo, vienen por mí, comenzó sin preámbulos, su voz temblando. Borja me ofreció el ascenso a rutas internacionales si firmo una declaración contradiciendo mi testimonio anterior. Cuando me negué, amenazó con despedirme por cuestiones de rendimiento que descubrieron repentinamente. ¿Estás a salvo? Preguntó Keim de inmediato. Por ahora, pero hay más. Borja se acercó a otra azafata, Laura Torres, con la misma oferta. Ella lo grabó. Keim sintió un escalofrío. ¿Grabó? ¿Qué? Todo. Las amenazas explícitas, las instrucciones explícitas para mentir sobre lo que pasó en el vuelo. ¿Está dispuesta a presentarlo? Sí, pero está aterrorizada. Borja le dijo que tiene amigos en la policía que podrían causar problemas a su hermano, que tiene antecedentes menores por posesión de drogas. Podemos proporcionar protección para ambas. Le aseguró Keim, mi equipo de seguridad se pondrá en contacto contigo en una hora, para la medianoche. Elena Stevens y Laura Torres habían sido reubicadas en alojamientos seguros. La grabación de Laura del intento de intimidación de Borja era devastadora, evidencia clara de coacción de testigos, un delito grave. A la mañana siguiente, el equipo de Keim hizo su movimiento más audaz. En lugar de publicar la grabación a través de los medios, la presentaron directamente a la UDF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, y a la Fiscalía Anticorrupción, junto con documentación exhaustiva del patrón de discriminación de Borja, intimidación de testigos y ahora evidencia de posible prevaricación judicial simultáneamente. Conectaron a Elena y Laura con los productores de equipo de investigación La Sexta, que habían estado investigando la discriminación y el mobbing en la industria aérea durante meses. La entrevista resultante fue programada para emitirse el viernes por la noche, máxima audiencia para máximo impacto. Borja, sintiendo el cambio de impulso, se volvió cada vez más desesperado. A través de sus conexiones en la agencia de detectives Veritas, obtuvo acceso a la base de datos confidencial de clientes de Geaisan, plantando evidencia que sugería irregularidades financieras en los tratos de Keim. Específicamente, fabricó transferencias que parecían vincular los fondos de Geaisan con paraísos fiscales como Andorra y Gibraltar. En cuestión de horas, un denunciante anónimo había presentado quejas ante la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y la UDF, desencadenando investigaciones preliminares sobre las prácticas comerciales de Geaisan Capital. Las noticias de estas investigaciones se filtraron estratégicamente a medios financieros, creando una presión renovada sobre la compañía de Keim. Lo que Borja no había anticipado era que Keim había esperado precisamente este movimiento.
Meses antes, previendo batallas potenciales con intereses arraigados, Keim había implementado protocolos de seguridad extraordinarios con blockchain para todos los sistemas DG Aisan. Cada intento de acceso, cada interacción de archivos se registraba meticulosamente. La evidencia fabricada que Borja a través de Veritas plantó fue marcada digitalmente a través de estas medidas de seguridad, creando una prueba irrefutable de espionaje industrial y denuncia falsa a agencias federales. Ambos delitos graves. A medida que se acercaba la emisión de equipo de investigación, la tensión aumentó dramáticamente. Elena recibió amenazas anónimas advirtiéndole que no apareciera. El hermano de Laura fue arrestado repentinamente por una infracción de tráfico menor y retenido sin fianza. Borja pensó que estaba enviando advertencias. En cambio, estaba construyendo el caso en su contra. El programa del viernes por la noche fue catastrófico para Oria. Elena Stevens, serena y creíble, detalló las políticas de discriminación sistemática de Borja. Laura Torres reprodujo la condenatoria grabación de sus intentos de intimidación. Otros 6 ex empleados compartieron experiencias similares, creando una imagen abrumadora de una cultura tóxica que emanaba directamente de Borja de la Vega. El segmento final presentó a un experto en seguridad aérea analizando el historial de Oria abajo. Borja, identificando patrones preocupantes de reducción de costos que potencialmente comprometían la seguridad de los pasajeros. La reacción pública fue inmediata y abrumadora. Las acciones de Oria se desplomaron un 20% en la preapertura del mercado. Los principales accionistas institucionales, incluido el Fondo Soberano de Noruega, emitieron declaraciones exigiendo la acción del Consejo. El hashtag La Oria Corrupta fue tendencia global más significativamente. La Fiscalía Anticorrupción confirmó una investigación activa sobre acusaciones de coacción, de testigos y obstrucción a la justicia, relacionadas con litigios recientes que involucraban a Oria Líneas Aéreas. Borja respondió con su jugada más desesperada. A través de la evidencia manipulada y sus conexiones policiales corruptas, orquestó una redada en las oficinas de DG Aisan Capital en Madrid en las 4 Torres, basándose en las irregularidades financieras fabricadas que él había plantado. Las imágenes de agentes de la UDF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sacando cajas de la sede de DG Aisan, llegaron a las noticias financieras. A los pocos minutos de comenzar la redada, las acciones de DG Aisan en fondos cotizados cayeron precipitadamente mientras los inversores reaccionaban a la aparente confirmación de irregularidades. Keim, que había anticipado incluso esta táctica extrema, mantuvo la calma. Dejen que el proceso siga su curso, instruyó a su preocupado equipo ejecutivo. Lo hemos documentado todo, la verdad saldrá a la luz. Pero en privado reconoció el aumento de las apuestas. Borja se había movido más allá del combate profesional hacia el territorio de la guerra sucia. El riesgo para la compañía, la reputación y la libertad personal de Keim había crecido exponencialmente esa noche, mientras Keim se preparaba para una llamada de emergencia con inversores para abordar la redada. Las noticias de última hora aparecieron en la Sexta Clave exclusiva. Borja de la Vega, VP de Oria, nombrado como objetivo en investigación de corrupción de la UDF. La UDF, al examinar la evidencia que Keim había presentado, incluida la prueba del hackeo de Veritas, había reconocido rápidamente la naturaleza plantada de la evidencia contra DG Aisan. La investigación había girado 180 grados para centrarse en las acciones de Borja. En cuestión de horas, la narrativa se invirtió por completo. Las noticias financieras analizaron cómo Borja aparentemente había manipulado a las agencias estatales para atacar a un rival comercial. Los expertos legales discutieron los cargos potenciales: coacción de testigos, obstrucción a la justicia, espionaje industrial, denuncia falsa. Al amanecer, Keim recibió la noticia de que Carlos Herrero, el CEO, había convocado una reunión de emergencia del Consejo de Administración en Oria. El cerco se estaba cerrando sobre Borja de la Vega, pero a Borja le quedaba una última carta por jugar, un último intento desesperado por hundirlos a todos. Keim Al-Jamil se paró frente a los empleados reunidos de DG Aisan Capital.
proyectando calma y confianza a pesar de la tumultuosa semana de la compañía. La UDF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, había aclarado públicamente que Giaisan no era el objetivo de su investigación, sino la víctima de un ataque corporativo. Pero el mercado seguía nervioso. Sus fondos gestionados aún estaban un 12% por debajo. Sé que los últimos días han creado incertidumbre. Reconoció que pero puedo asegurarles que Giaisan se mantiene sobre terreno sólido tanto financiera como éticamente. Lo que estamos experimentando es la reacción violenta que a menudo se produce al desafiar al poder arraigado, al establishment. Mientras hablaba, su jefe de seguridad se acercó discretamente, pasándole una nota escrita a mano, cuentas en Andorra descubiertas. De la Vega moviendo activos. Llamar de inmediato, Keim concluyó sus comentarios y se retiró a su oficina, donde su equipo de investigación esperaba con hallazgos extraordinarios. Seguimos el dinero, comenzó Maya Chen sin preámbulos. Borja de la Vega ha estado operando una compleja red de cuentas offshore en Andorra y Suiza durante más de una década. Lo más significativo es que posee una participación oculta del 5% en Detectives Privados Veritas, la misma firma que contrató para el espionaje corporativo contra nosotros. Eso crea una conexión financiera directa con el acceso ilegal a nuestros sistemas, observó que exactamente. Pero hay más. Hemos identificado pagos desde las cuentas andorranas de la Vega a individuos conectados con los recientes intentos de intimidación contra Elena Stevens y Laura Torres, incluido el pago a los 2 hombres de la motocicleta que atacaron a David Martín. Conspiración criminal y asociación ilícita, señaló Javier Alonso, el abogado. La Fiscalía Anticorrupción estará muy interesada. La evidencia era exhaustiva. Borja había mantenido meticulosas estructuras financieras ocultas para encubrir conflictos de intereses, sobornos de proveedores, comisiones ilegales y pagos por diversas formas de coerción. Su aparente riqueza no provenía solo de su salario en Oria, sino de explotar sistemáticamente su posición para beneficio personal. Lo más condenatorio es esto, continuó Maya, mostrando registros financieros. De la Vega recibió pagos sustanciales que coincidían con las decisiones de Oria de negar ascensos ejecutivos de minorías que presentaron quejas de discriminación. Le estaban pagando para mantener el statu quo, para mantener a ciertas personas fuera de liderazgo. Se dio cuenta que el equipo compiló sus hallazgos en un informe completo, que proporcionaron simultáneamente a la UDF, la Fiscalía Anticorrupción y la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. La evidencia era demasiado sustancial, demasiado bien documentada para ignorarla. Mientras tanto, en la sede de Oria en Barcelona, Borja de la Vega luchaba por su vida profesional. La reunión de emergencia del Consejo se había extendido a su 6ª hora, con Borja manteniendo su inocencia contra la creciente evidencia. Este es un ataque calculado de Al-Jamil, insistió Borja. Está manipulando a las agencias estatales al igual que manipuló las redes sociales. Sandra Reeves, que se había convertido en la crítica más vocal de Borja en el Consejo, respondió con frialdad. La UDF no inicia investigaciones basándose en tendencias de X Twitter, Borja. Tienen evidencia. Evidencia que no has podido refutar. Esta compañía te apoyó durante el incidente inicial, añadió Carlos Herrero, el CEO, su antiguo aliado ahora distanciándose visiblemente. Aceptamos tu explicación de que Al-Jamil estaba siendo difícil. Te apoyamos durante la reacción pública, pero intimidación de testigos, cuentas en Andorra. Esto va mucho más allá de una disputa de asientos. A medida que aumentaba la presión en la sala de juntas, la compostura de Borja comenzó a resquebrajarse. Su persona profesional cuidadosamente construida, pulida, mesurada, autoritaria, dio paso a destellos del privilegio crudo y la ira que habían impulsado sus acciones contra Keim. Ustedes no tienen idea de lo que se necesita para mantener una aerolínea funcionando, gritó en un momento. A veces son necesarias decisiones difíciles, a veces la gente se molesta, pero hacemos lo que se tiene que hacer. El Consejo observó en silencio atónito cómo emergía el verdadero carácter de Borja. ¿Se trataba de eso?, preguntó Sandra en voz baja. ¿Tomar decisiones difíciles sobre quien pertenece a business basándose en su apellido? Fuera de la sala de juntas, la situación se deterioró aún más. Elena Stevens apareció en múltiples programas de noticias como Más vale tarde.
acompañada por un grupo creciente de empleados actuales y anteriores de Oria que testificaban sobre discriminación sistemática. Sus historias eran específicas, creíbles y devastadoras. Un ex ejecutivo detalló cómo Borja había bloqueado su ascenso, declarando explícitamente: nuestros clientes premium no se sienten cómodos con ciertos perfiles en posiciones de liderazgo. Un gerente de operaciones de tierra describió las instrucciones de Borja de dar un escrutinio adicional a los pasajeros que no parecen pertenecer a business. El efecto acumulativo fue abrumador. La capitalización de mercado de Oria había perdido más de 1.000 millones de euros. Los principales clientes corporativos habían suspendido sus contratos indefinidamente. El Ministerio de Fomento anunció una revisión integral del cumplimiento de la aerolínea con las regulaciones antidiscriminación. La posición de Borja se volvió insostenible cuando los medios financieros comenzaron a informar sobre sus cuentas en Andorra y sus conflictos de intereses ocultos. Las preguntas sobre la posible exposición criminal crearon preocupaciones de responsabilidad que el Consejo no podía ignorar. Necesitamos abordar esto inmediatamente, anunció Herrero, poniendo fin a horas de deliberación. El Consejo votará sobre el despido disciplinario de Borja por causa justificada. Sintiendo la derrota, Borja hizo una última jugada desesperada. Si yo caigo, no caeré solo. Sacó su móvil, mostrando correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Carlos Herrero lo sabía todo. Él aprobó mi manejo de las reasignaciones de pasajeros hace años. Él específicamente me dijo que mantuviera al Jamil fuera de business ese día. La sala de juntas estalló en caos. Herrero negó vehementemente las acusaciones, mientras Borja producía comunicaciones cada vez más condenatorias que mostraban la complicidad del CEO en prácticas discriminatorias. Mientras el Consejo descendía a un caos acusatorio, agentes de la UDEF llegaron con órdenes judiciales para registrar la oficina de Borja y confiscar sus dispositivos electrónicos, alertado por un asistente ejecutivo comprensivo. Borja intentó eliminar archivos y comunicaciones incriminatorias de su ordenador antes de que pudieran ser incautados. Este acto desesperado de destrucción de pruebas fue capturado por las cámaras de seguridad de la oficina, proporcionando a los fiscales cargos claros de obstrucción a la justicia, independientemente del resultado de la investigación subyacente. Al atardecer, la situación había llegado a su punto de quiebre. El Consejo votó por unanimidad para despedir a Borja de la Vega por causa justificada con efecto inmediato. Oria emitió un comunicado público distanciándose de sus acciones y prometiendo plena cooperación con los investigadores federales. Kane recibió esta noticia mientras se reunía con su equipo legal para coordinar su respuesta. El despido representaba una victoria significativa, pero estaba lejos del cambio estructural requerido. Están usando a Borja como chivo expiatorio para salvar a la institución, observó Kane. El mismo manual que hemos visto innumerables veces. Sacrificar a una persona mientras se prota Chayel, sistema que la habilitó. Sus sospechas se confirmaron cuando Carlos Herrero dio una rueda de prensa caracterizando a Borja como un ejecutivo desleal, cuyas acciones de ninguna manera reflejaban los valores o políticas de Oria. Me parece revelador, comentó Kane a su equipo, que Herrero esté más indignado por las irregularidades financieras de Borja en Andorra que por su discriminación sistemática. Una amenazaba el dinero de la compañía, la otra simplemente dañaba a seres humanos. Mientras Borja de la Vega enfrentaba las consecuencias profesionales y legales de sus acciones, Kane se centró en el panorama general. Borja era un síntoma de una enfermedad más profunda, una cultura corporativa que toleraba o incluso recompensaba el clasismo y la discriminación mientras permanecieran discretos. No solo queremos que Borja de la Vega sea destituido, dijo Kane a su equipo. Queremos sistemas que impidan que el próximo Borja de la Vega gane poder en primer lugar. La revelación final llegó inesperadamente. Entre los documentos que la UDF incautó de la oficina de Borja había un memorando confidencial de Carlos Herrero, el CEO, fechado 3 años antes. Delineaba una estrategia de confort del pasajero, que incluía protocolos específicos para gestionar la demografía de la cabina en rutas premium. Herrero no solo había tolerado las prácticas discriminatorias de Borja, había ayudado a crearlas. 6 semanas después del
incidente que desató la controversia. Keim Al-Jamil se encontraba frente a una junta directiva de Oria Líneas Aéreas muy diferente. Ya no estaba Borja de la Vega, ahora enfrentando cargos penales por coacción de testigos, obstrucción a la justicia y delitos financieros. También se había ido Carlos Herrero, forzado a dimitir después de que su papel en el establecimiento de políticas discriminatorias, el memorando de confort del pasajero, se hiciera público. Sandra Reeves, elevada a CEO interina, había solicitado esta reunión personalmente. A su lado se sentaban 5 nuevos miembros del consejo, nombrados como parte de la reestructuración integral de Oria, incluyendo representantes de los sindicatos de empleados y un experto independiente en ética corporativa. Gracias por aceptar reunirse, Syed Al-Jamil, comenzó Sandra. Hemos pasado semanas realizando un examen implacable de la cultura y las prácticas de Oria. Lo que encontramos fue profundamente preocupante, problemas sistémicos mucho más allá de las acciones de un solo ejecutivo. Deslizó un documento sobre la mesa, el marco de inclusión y antidiscriminación recién adoptado por Oria. Una revisión integral de los protocolos de contratación, promoción, capacitación y servicio al cliente. Esto representa nuestro compromiso con un cambio significativo, continuó Sandra. Hemos establecido objetivos medibles, informes transparentes y una compensación ejecutiva vinculada directamente a los resultados de diversidad e inclusión. Keim revisó el documento cuidadosamente. Contenía muchas de las reformas específicas que él había propuesto, además de medidas adicionales desarrolladas en consulta con organizaciones de derechos civiles como SOS Racismo. Impresionante, reconoció, pero las políticas son solo tan efectivas como su implementación, razón por la cual estamos aquí, respondió Sandra. Oria solicita formalmente que Geizan Capital reconsidere su posición de inversión bajo términos sustancialmente revisados. La nueva propuesta delineaba una relación transformada. Geizan recibiría una participación accionaria ampliada y representación en el consejo, incluidos asientos permanentes en los comités de ética y compensación de Oria. Lo más significativo es que la aerolínea establecería un consejo de supervisión independiente con autoridad para investigar quejas de discriminación y recomendar acciones correctivas vinculantes. No se trata solo de su inversión de capital, explicó Sandra. Necesitamos socios que nos exijan responsabilidades durante esta transformación. ¿Quién mejor que la persona que expuso nuestras fallas tan públicamente? Keim estudió los rostros alrededor de la mesa, donde Borja y Herrero habían proyectado privilegio y condescendencia. Estos ejecutivos mostraban algo desconocido en sus tratos con Oria. Genuina humildad. Necesitaré tiempo para revisar estos términos con mi equipo, respondió Keim, pero soy cautelosamente optimista sobre la dirección que están tomando. Los días siguientes trajeron más evidencia del compromiso de Oria con el cambio. La aerolínea anunció una capacitación antidiscriminación integral para todos los empleados, desarrollada en asociación con organizaciones líderes en derechos civiles. Establecieron un fondo de compensación sustancial para pasajeros que habían experimentado un trato discriminatorio y, de manera más notable, ascendieron a Elena Stevens, la sobrecargo, a un puesto recién creado para dirigir las iniciativas de diversidad e inclusión en toda la compañía. 3 meses después del incidente original, Keim se encontró en una cabina de business diferente, esta vez en un vuelo de Oria, donde había sido invitado personalmente a experimentar el enfoque de servicio transformado de la aerolínea. Mientras se acomodaba en su asiento, notó cambios sutiles pero significativos, tripulantes de cabina visiblemente diversos, imágenes inclusivas en la revista de la compañía, una nueva declaración de derechos del pasajero exhibida prominentemente. Bienvenido a bordo, Syed Al-Jamil. La sobrecargo lo saludó cálidamente. Estamos honrados de tenerlo volando con nosotros hoy. La sincera bienvenida representaba más que un reconocimiento personal. Simbolizaba un cambio fundamental en la cultura, el comienzo de la transformación necesaria en toda una industria. Más tarde esa semana, Keim finalizó el acuerdo de inversión renovado con Oria, ahora expandido a 150 millones de euros. El acuerdo fue noticia en todos los sectores financieros y de transporte, no solo por su tamaño, sino por sus innovadoras disposiciones de gobernanza.
Esto representa un nuevo modelo de responsabilidad corporativa, explicó Keim durante la ceremonia de firma. Geaisan Capital cree que la inversión financiera debe impulsar una transformación social positiva, no simplemente retornos económicos. A raíz de esto, Keim estableció la Fundación para la Responsabilidad Corporativa y la Meritocracia, dedicada a combatir el clasismo y el enchufismo favoritismo en todas las industrias. Financiada con 10 millones de euros de su riqueza personal, la fundación proporcionó apoyo legal a empleados y clientes que enfrentaban situaciones similares, mientras abogaba por reformas estructurales. En el mundo corporativo español, la primera iniciativa de la fundación apoyó una demanda colectiva contra otra gran empresa del IBEX 35, con patrones documentados de discriminación en la contratación. En cuestión de meses, esa empresa anunció reformas preventivas en lugar de arriesgarse al tipo de escrutinio público que Oria había experimentado. Los problemas legales de Borja de la Vega se acumularon. Los fiscales descubrieron que sus prácticas de discriminación se extendían a la contratación y selección de proveedores, con candidatos y empresas de minorías calificados sistemáticamente excluidos a favor de amigos del club. Finalmente, aceptó un acuerdo de culpabilidad que conllevaba sustanciales sanciones financieras y una pena de prisión. A Carlos Herrero, el ex CEO, le fue algo mejor legalmente. Aunque su reputación profesional nunca se recuperó, su memorando sobre estrategias de confort del pasajero se convirtió en un caso de estudio en SADIS sobre cómo los eufemismos corporativos a menudo enmascaran la intención discriminatoria para Keim. El resultado más significativo no fue punitivo, sino transformador. El doloroso escrutinio público de Oria había desencadenado un autoexamen en toda la industria. Las principales aerolíneas europeas revisaron sus políticas, mejoraron la capacitación y establecieron claros protocolos antidiscriminación. Los pasajeros de diversos orígenes informaron mejoras medibles en su trato en múltiples aerolíneas. Un año después del incidente, Keim abordó otro vuelo del puente aéreo, esta vez como el recién nombrado presidente del Consejo de Administración de Oria. El puesto representaba la culminación de su estrategia: usar la influencia financiera para ganar autoridad de gobernanza e impulsar un cambio sostenible desde adentro. Mientras se movía por la terminal de Barajas, Keim pasó junto a un grupo diverso de pilotos en prácticas con uniformes de Oria, parte de la nueva iniciativa de la aerolínea para abordar la histórica subrepresentación, incluyendo más mujeres y personas de origen migrante en roles técnicos. Varios asintieron respetuosamente, reconociendo al hombre cuya postura contra la discriminación había ayudado a crear sus oportunidades, acomodándose en su asiento. Keim reflexionó sobre el viaje que lo había traído hasta aquí. Lo que comenzó como un momento humillante de clasismo y xenofobia había catalizado un cambio significativo en toda una industria. El poder financiero que había construido a lo largo de su carrera había demostrado ser efectivo no solo para crear riqueza, sino para desmantelar barreras que habían persistido durante generaciones. Su móvil vibró con una notificación. El juez Ricardo Montalbán había sido apartado de la carrera judicial por el CGPJ, Consejo General del Poder Judicial, tras una investigación por mala conducta judicial grave derivada de su manejo del caso Oria. Otro sistema de protección para los privilegiados había enfrentado la necesaria rendición de cuentas. La sobrecargo se acercó con una sonrisa genuina. ¿Le puedo hacer algo, señor presidente? Solo un agua. Gracias, respondió Keim, devolviéndole la sonrisa. Esta vez, se la trajeron en un vaso de cristal, lleno hasta el borde. La historia de Keim Al-Jamil ofrece lecciones profundas sobre cómo enfrentar el clasismo y la xenofobia en el mundo corporativo. Primero, demuestra cómo la influencia financiera puede convertirse en una herramienta poderosa para el cambio social cuando se maneja estratégicamente. Keim no buscó simplemente la vindicación personal, reconoció una oportunidad para crear una transformación sistémica en toda una industria. Segundo, la historia destaca cómo la discriminación a menudo depende de sistemas de protección, desde jueces sesgados hasta ejecutivos cómplices y redes de enchufismo, que deben ser desmantelados colectivamente. Tercero, vemos que el cambio significativo requiere más que destituir a individuos problemáticos, exige reestructurar los entornos que les permitieron prosperar.
Quizás lo más importante es que la narrativa nos recuerda que la rendición de cuentas comienza con la documentación y la evidencia. La metódica recopilación de pruebas de Cain transformó una humillación personal en un caso irrefutable de reforma finalmente. La resolución muestra que la verdadera justicia no es meramente punitiva, sino transformadora, creando nuevos caminos y meritocracia real para aquellos previamente excluidos. El cambio real ocurre cuando aquellos con poder lo usan no solo para el éxito personal, sino para rehacer espacios donde a otros como ellos se les ha negado sistemáticamente el trato igualitario y la dignidad. ¿Qué momento de esta historia resonó más profundamente contigo? ¿Alguna vez has presenciado o experimentado clasismo o discriminación que quedó sin respuesta debido a desequilibrios de poder? Comenta abajo y comparte tus pensamientos. Si crees en usar cualquier influencia que tengas para crear un cambio positivo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal para más historias de coraje y rendición de cuentas. Comparte este video con alguien que necesite entender cómo opera la discriminación y cómo puede ser desafiada eficazmente. Gracias por escuchar y recuerda, la justicia no se trata solo de lo que sucede en los juzgados. Se trata de las decisiones diarias que tomamos para oponernos a la discriminación cuando la vemos.